Continuemos donde lo dejamos en el video anterior. Suho sale de la prueba de cambio de clase, donde se enfrentó a sus versiones más poderosas y una en especial, a su yo de las novelas. También se nos reveló que Thomas Andrew perseguía a Suho y que Cha-In estaba a punto de salir de la mazmorra en la que estaba atrapada junto con Kaiser. Solo Leveling Ragnarok, temporada 2 completa. Suho estaba acabando con varios monstruos de un solo golpe, lo cual le resultó decepcionante porque no podía medir bien su poder. A lo lejos se ven a los aventureros que antes tenían problemas enfrentarse de igual a igual a los monstruos, todo gracias a la armadura de Suho. El prota al ver esto se alegra, viendo lo bien que lo hacen no tendrá que intervenir. Mientras Suho hace surgir a las bestias que eliminó, nos explica que su habilidad creación de sombras le permite crear distintos armamentos. Suho se apoya en la información que tiene de sus soldados de las sombras para crear, mediante ensamble y ensamble puede crear lo que quiera. También pone en práctica su propio talento, dibujar, y lo que aprendió en la universidad para crear todo tipo de armamento. En este caso se fabricó unas sombreras, guanteletes y un cinturón. Aquí Suho aprende algo: el grado o rareza del objeto varía según lo que haga surgir. Todo lo que se formó de la naturaleza de la sombra obtuvo un buen grado, pero los guanteletes que forzosamente creó obtuvieron un rango menor. Llega a la conclusión de que para obtener armamento de mayor grado necesita crear objetos que se adapten a la naturaleza de la sombra. Después nos muestran el estado actual del prota y también una nueva habilidad: almacenamiento de objetos de sombra de nivel 1, que le permite almacenar 40 objetos de sombra, es decir, el armamento o ítem que cree. Otra habilidad que obtuvo fue contrato de objeto. Esta le permite asignar un nombre al objeto sombrío y convertirlo en un arma de tipo crecimiento, o sea, el objeto puede subir de nivel. Esta habilidad aumenta las estadísticas del objeto en un 30%, pero ojo, el objeto debe de ser de grado heroico. Suho solo ha podido llegar a raro y común. Una duda le llega a Suho: ¿por qué su clase se llama Sombra Blanca si de blanca no tiene nada? De repente varios monstruos se lanzan contra él. Al mismo tiempo alguien salta desde un edificio y destroza al monstruo que se acercaba a Suho, quien bajo es nada más y nada menos que Dojin, quien en un movimiento de su mano activa su habilidad amplificar, exterminando a cada bestia, lo cual deja sorprendidos a todos. Este tipo era fuerte. Dojin voltea a Suho sonriendo, lo cual lo saca de onda. Por otro lado, mediante una televisión, Jin observa entre lágrimas feliz de que su sobrino haya aparecido. Jinchul por su parte estaba aliviado, hasta que repentinamente su teléfono suena. Es John quien pregunta si lo vio. El de la máscara, o sea el cazador Suho, apareció. Taeyu también en llamada menciona que ese es quien apareció en el incidente de la mazmorra de Campo Pajo. Se pondrá en contacto rápido con Dojin para que detenga al sospechoso. Jinchul gritó que no ocupen la fuerza, aún no hay indicios de que sea un villano. Taeyu le contestó que entonces ¿por qué Suho ocultaría su cara al público? Claramente tiene algo que ver con el polvo estelar. Además él fue quien eliminó a Miseon. John no estaba de acuerdo en que sea un villano, pero sí lo considera alguien sospechoso, por lo que deberían de llevarlo a la asociación. Él menciona saber la relación que tiene Jinchul con el tío de Suho y confía en que tomará una decisión sin sesgos y sabia. Por otro lado, Dojin recibe la orden de detenerlo. Suho, bajando la guardia, se pregunta por qué un cazador de rango S lo mira con una sonrisa. De repente Dojin le habla y le dice que el presidente del gremio Reaper quiere que lo lleve a la asociación de cazadores. Suho tiene varias preguntas: ¿para qué? ¿Acaso lo quiere reclutar? Dojin le comenta que viendo lo campante que está en público, al parecer no es consciente de su situación. Actualmente está siendo buscado por la eliminación de Miseon y por la distribución de polvo estelar. Si coopera se ahorrará muchos problemas. Antes de que Dojin pudiera hacer algo, los cazadores a quienes Suho les dio armaduras lo defienden, alegando que lo salvó. Suho les agradece la ayuda, pero les dice que no deben de preocuparse, ya que él mismo irá por su cuenta a la asociación. De todas formas tenía pensado ir. Los cazadores lo consideran todo un caballero, incluso les dio equipamiento. Todas sus ilusiones se desvanecen cuando Suho recolecta las sombras. Ahora Suho tiene guardados 14 de 40 objetos. Él piensa que la capacidad de almacenar sombras sí que es muy útil. Por su parte, Dojin, al observar el aura de Suho, piensa que se ve diferente a la última vez. Se ve más fuerte. Ahora el fragmento estelar será menos efectivo si intenta usarlo con él. Tendrá que evolucionarlo más para que funcione. Hasta entonces se mantendrá cerca. De repente empieza a sonar las alarmas de los teléfonos de los cazadores. Se informa la fuga masiva de prisioneros de la prisión Hisan, que alberga a los prisioneros más peligrosos. Aproximadamente 500 despertados de rango C y B escaparon, usando una sustancia no tan legal, el polvo estelar. Suho, al escuchar esto, se detiene. Dojin pregunta si acaso tiene algo que ver. Suho le contesta que irá a detener a los prisioneros. Dojin le dice que no hace falta porque en esa área hay muchos cazadores. Suho responde que sabiendo que los cazadores consumieron el polvo estelar, está seguro de que podrán contra ellos. Dojin le advierte
que si no va a la asociación se meterá en problemas. Suho, mientras se transforma en su forma híbrida junto con Grey, responde que está dispuesto a lidiar con eso. Dojin, siendo justo, dice que lo persiguió lo más que pudo, pero fracasó. Suho le agradece y se va de manera veloz. Dojin piensa que todo sucedió justo a tiempo, ya que quiere ver qué tan fuerte es. Por otro lado, en la prisión Hisan, la vemos por completo abierta. Un prisionero que sostiene el collarín que les ponen para que no puedan salir, menciona que los humanos eran crueles. Esto que lo diga un prisionero es bastante irónico. Si hubieran pisado solo un poco fuera de la prisión, habrían sido ejecutados. Este hombre dice que después del cataclismo, todos ellos usaron su poder para hacer lo que quieran, pero la asociación los marcó como criminales sucios. Ahora es momento de venganza, de destrozarlos a todos. Quien dice esto es Hwang Dong-soo, una basura viviente en este mundo y en el anterior. En la ciudad, mediante bocinas avisan la situación y piden evacuar. En un departamento de una familia normal, alguien abre la puerta derritiéndola. Son unos presos que al no ver nadie suponen que huyeron. Ellos se visten. Uno pregunta si en serio podrán contra los cazadores. Algunos son de rango A y S. Uno responde que ya escuchó el plan. Una vez tomen rehenes, los cazadores de rango S no podrán hacer nada. Además tienen el polvo estelar que les dio Dong-soo. Con esto podrán contra ellos. El preso está de acuerdo y menciona que tienen el poder de un rango S de su lado. De repente aparece alguien informando que había de la bebida, lo cual emociona a los presos. A lo lejos, en un armario, un pobre chico intenta informar la situación por su teléfono, pero este suena, siendo descubierto por los presos. Por otro lado, en un edificio, Dong-soo observa todo el caos que se lleva a cabo en la ciudad. Los convictos llevan la ventaja. Él presume que con solo sus palabras todos se movilizaron. En eso alguien le dice que mientras los fugitivos les den tiempo, se vayan rápido. Dong-soo le contesta que es un subordinado de su hermano y que no le dé órdenes. El joven responde que no es su subordinado, solo está cumpliendo el encargo de sacarlo del país. Quien dice esto es un infame y reconocido asesino llamado Kang Tae-shik, un despertado de rango B. Dong-soo amenazante le pregunta si acaso lo menosprecia por tener un rango menor. Tae-shik se enfurece e incluso piensa eliminarlo, pero al recordar quién le pidió el encargo, alguien aterrador y peligroso, prefiere callarse y suspirar. No le conviene enemistarse con el hermano de ese hombre, que es alguien de rango S. Por otro lado, en un edificio, un helicóptero se prepara para ciertos cazadores. John y Jin-chul se preparan para subir. John menciona que hacía mucho tiempo que no veía al presidente de la asociación entrar en acción. Él contesta que este es un caso especial, no puede permitir que más inocentes sigan siendo eliminados. John pregunta qué pasó con el collarín que no dejaba salir a los prisioneros. Jin-chul contesta que el centro de control de la prisión fue destruido por un sujeto desconocido. Además, varios cazadores de la asociación cerca de la prisión fueron emboscados y se encuentran en estado crítico. John menciona que ese lugar estaba siendo defendido por un rango A. Lo más seguro es que alguien poderoso está moviendo los hilos desde las sombras. En eso aparece Taeyu y Dojin, quien menciona que Suho rechazó ir a la asociación y se fue directo a la prisión, por lo que él está aún más seguro de que efectivamente es quien distribuye el polvo estelar. El hecho de que haya aparecido desde un principio enmascarado probablemente fue para eliminar a Miseon y encubrir sus crímenes. Además de eso, deben de sumar que ocultó sus poderes despertados, por lo que lo cataloga como un villano de alto riesgo, al cual deben detener. Jin-chul intenta calmar la situación preguntando qué tal si fue a la prisión para ayudar. John está en desacuerdo, piensa que deben de tratar a Suho como es, un villano, y actuar en consecuencia. Por su parte, Dojin piensa que ahora mismo él no podría enfrentarse contra dos rango S. Caso Suho no previó que eso pasaría si se marchaba, además no se imaginó que el polvo estelar se esparciera tanto, aún después de su prohibición y sus efectos secundarios. Está muy agradecido porque gracias a esto puede estar al tanto de la situación. Por el momento se tomará su tiempo y esperará pacientemente a Suho. Este se apresura para llegar a la ciudad más cercana a la prisión. Pensó que sería más rápido con su fusión junto a Grey, pero se está tardando demasiado. Después de unos saltos llegan hasta la ciudad. El prota, al amplificar sus oídos, escucha a la gente pidiendo ayuda y rogando piedad, lo cual lo enfurece. Entre más pierda el tiempo, mayor será el daño. En este momento no debe dudar. Él baja hasta un pasillo y se encuentra con una escena horrible. Los prisioneros ya habían hecho de las suyas con unos cazadores. Suho le dice a Grey que puede descansar. De aquí en adelante él se encargará. Los prisioneros se burlan de él preguntando si acaso puede hacer algo. Solo debe de ver cómo acabaron sus amigos cazadores. Suho no se
se hace esperar. Le clava su pie a un preso y les pregunta el por qué no huyeron, por qué están eliminando inocentes. Les dará dos opciones y deben de decidir rápido: desmayarse en silencio, resistirse y ser aniquilados. Aquí nos muestran un recuerdo del pasado. Un pequeño Suo, mientras pescaba, le preguntó a su abuelo por qué tenía tantas cicatrices en el cuerpo. Él contestó que eran medallas y empezó a contarle la historia detrás de varias de ellas. En cada una se lastimó para salvar a alguien. Suo le preguntó por qué llegaba tan lejos como para hacerse daño con tal de salvar a otros. Su abuelo respondió que como cualquiera le daba miedo lastimarse, pero su cuerpo ya había actuado antes de darse cuenta. Volviendo al presente, varios prisioneros están asustados ante el poder de Suo. Uno de ellos dice que no deben de temer, pues tienen el polvo estelar. Al consumirlo empiezan a liberar un gran poder. Suo, al ver lo extasiados que están tras consumirlo, pregunta si entonces escogieron la opción 2, ¿no es así? De repente aparece un demonio mental en Suo, Miseon, a quien aún no supera tras haberlo eliminado. Él le dice que, ¿acaso tiene sentido preguntar? ¿En serio vuelves a dudar cuando gente inocente está siendo eliminada ahora mismo? Él se burla, no puede esperar nada de un personaje tan mediocre como él. Él le pregunta de qué sirve tu cambio de clase si sigues siendo un niño por dentro. Vamos, hazlo, elimínalos como lo hiciste conmigo, date prisa y demuéstramelo. Lleno de ira, Suo aplasta al convicto bajo sus pies. De manera veloz y cruel, acaba con el resto sin pestañear. Miseon le dice que ha cambiado mucho, que pudo haberlos dejado inconscientes. ¿Acaso hacía falta eliminarlos? ¿Cómo puede ser un cazador si ni siquiera distingue entre un humano y una bestia mágica? Se ha convertido en un monstruo. Suo le pide un favor a Beru, que devore a los presos y vea sus recuerdos. Necesita saber quién es su líder y por qué atacan a civiles en lugar de huir. Beru nota algo raro en él, preguntándole si pasa algo. Él entiende su deseo de salvar a la gente, pero piensa que sería mejor que siguiera operando en las sombras. Suo le contesta que vino a salvar personas, pero al ver la situación se irritó. Él dice, ahora mismo deberíamos estarnos preparando para la pelea contra el apóstol de Itarim. Si los despertados siguen causando problemas, se volverá difícil de manejar. A este paso solo serán una carga para su padre, así que decidió no esconderse más. Dará un paso adelante para unir a todos, descendientes de monarcas, cazadores, villanos, artefactos e incluso bestias mágicas. Reunirá todo el poder de este mundo que pueda oponerse a los Itarim. Lo hará con su propia fuerza a cualquier costo. Beru, emocionado, pregunta si acaso piensa someterlos a todos. Suo le dice que no habla de hacer camaradas, y para eso primero debe de encargarse de los villanos. Para enfrentarlos no queda más que igualarlos en número. Ya no dudará más, es hora de hacerlos surgir. En otra parte de la ciudad, un carro de lujo avanza, hasta que de repente lo hacen estallar. Presos sobre el techo se burlan, pero entre las llamas se escucha una conversación entre padre e hija. El hombre arranca la puerta del carro y se la lanza, dejando asombrados a los presos. El hombre, saliendo entre las llamas, se queja, ya que hoy tenía una reunión familiar. Su hija Mio piensa que qué bueno que esto le sucedió a ellos. El padre es nada más y nada menos que Baek Yono, maestro del gremio White Tiger, cazador de rango S. Tras acabar con los prisioneros, Yono menciona que su esposa lo regañará por llegar tarde. Mio le comenta que Jinshul dijo que enviaría 3 cazadores de rango S para ayudar, los cuales pronto llegarán. También menciona que Suo, quien reparte el polvo estelar, está cerca. Yono, al escuchar ese nombre, siente que le suena de algo, pero responde que lo primordial es la seguridad de la gente. Es hora de empezar. Antes, nota algo: figuras negras en los edificios. Se pregunta si acaso hubo una ruptura de mazmorra. Por otro lado, una cazadora ve cómo frente a sus ojos su novio es eliminado por protegerla. Ella llora desesperada. Los reclusos le dicen que deje de lloriquear, pronto se reunirá con él. Justo antes de que la espada impacte en ella, ¡surjan! La sombra de su novio aparece, poniéndose como escudo y salvándola. Los presos, al ver esto, se asustan. Suo a lo lejos nota lo rápido que surgió esa sombra. Supone que lo hizo para proteger a esa mujer a toda costa. Por eso decide darle más poder para que proteja lo que más ama. Así Suo lo armó hasta los dientes y la sombra eliminó a los presos. Después hace surgir a más sombras y les ordena encargarse de los criminales. Suo menciona que a este paso pronto terminarán. Beru, emocionado, le dice: ¿qué tal, ¿No es impresionante el poder de las sombras de mi señor? Suo admite con una sonrisa
sonrisa que sí lo subestimó mucho. Al ver cómo la sombra se queda junto a su novia, responde que es un poder increíble. Beru le pregunta si dejará esa sombra. Suho contestó que sí, como desaparecerá en un día, quiere que al menos pase sus últimos momentos con su amada. Beru comenta que es muy diferente cómo trata a los civiles en comparación con los villanos. En ese momento Suho siente algo. Estaban derrotando a varias de sus sombras. Quien lo hace es Tae-sik. Dong-suk menciona que jamás había oído hablar sobre que un enemigo sean sombras negras. Él le ordena que acabe rápidamente con ellos. Tae-sik responde que esto no habría pasado si se hubieran ido más rápido. Además debe de dejar de quejarse. Ahora que consumió el polvo estelar es más rápido, es un rango A. De repente las sombras se arrodillan. Su señor había llegado. Beru le dice a Suho que se acaba de topar con el premio gordo. Suho pregunta si ese saco de basura es el artífice de todo esto. El tal Dong-suk intenta preguntar si acaso las sombras son suyas, pero Suho lo ignora y va directo al grano. ¿Sabes algo sobre el apóstol de Itarim? Dong-suk nervioso contesta rápido para tranquilizarlo, pero en verdad no sabe nada. Él empieza a hacerle señas a Tae-sik para que actúe, pensando que como Suho es un invocador, no tendrá tantas estadísticas físicas, y como ahora no está con sus invocaciones es débil. Tae-sik se acerca de manera veloz, pero Suho es aún más rápido. Se colocó al lado de Dong-suk sin que Tae-sik pudiera verlo. Enojado le dice: ya entiendo, no tienes nada que ver con los Itarim, pero entonces ¿cómo conseguiste el polvo estelar? ¿Por qué Mierra atacó esta ciudad? Dong-suk intenta decir que si le pone un dedo encima, su hermano no se lo perdonará, pero a Suho no le importa, lo hunde en el suelo, diciendo que aunque fuera un rango S no le importaría, debe de responderle ahora. Desesperado, Dong-suk confiesa que fue su hermano quien se los consiguió. Él no atacó la ciudad con ningún plan en mente, solo quería ver cómo esos tipos seguían sus órdenes. Suho furioso lo mira mientras Dong-suk ruega piedad, ofreciendo incluso detener a los prisioneros. Mientras tanto Tae-sik tiembla, sabe que este tipo es peligroso y quiere huir, pero no podrá. Dojin activa en él la fe, pensando que antes de llegar necesita ver las habilidades actuales de Suho. Así Tae-sik, lleno de poder, se lanza. Suho esquiva y quien recibe el ataque es Dong-suk, quedando completamente eliminado. Beru le informa al protagonista que siente la energía de Itarim. Suho entiende la situación. Otra vez está manipulando a alguien mediante el polvo estelar, pero está bien, tiene algo que decirle. La tensión se siente en el aire. Suho piensa que su habilidad de camuflaje es de la que le permite apenas y escuchar sus pasos, así que todo lo que puede hacer es esquivar. Dojin observa y calcula. Actualmente Tae-sik es de rango A rozando el rango S, y en esta situación Suho aún no está al nivel. Suho le habla, diciendo: quería hablar contigo cuando se presentara la oportunidad. Hasta ahora me he movido ocultando mi identidad porque pensé que descubrirme sería peligroso, pero después de un tiempo me pregunté, ¿por qué alguien llamado el invasor del espacio exterior ni siquiera se revela a sí mismo? En su lugar usa el polvo estelar para controlar a otros. ¿Acaso significa que para el apóstol también sería peligroso revelarse? Sin embargo, después de lo de Miseon empezó a moverse poco a poco, lo cual lo llevó a una conclusión: el apóstol es un ser que también crece al igual que él. Suho, liberando su poder, dice que ya no se ocultará más. Será mejor que salga pronto. Él cubre con su sombra a Tae-sik y con un movimiento veloz se pone frente a él, atravesándolo con una lanza recién creada. Gracias a esto sube de nivel y le lanza unas últimas palabras a Dojin: acércate a mi apóstol de Itarim. Este ataque lastimó el ojo de Dojin, quien en verdad está muy emocionado. Suho hace surgir a Tae-sik y a Dong-suk, ordenándoles aceptar su castigo por haber hecho sufrir a tanta gente. A partir de ahora serán usados por el resto de sus vidas. Suho utiliza creación de sombras sobre ellos. De repente siente algo. La sombra estaba creando objetos por sí sola. Lo primero fue una pechera de grado raro. Lo segundo, un anillo de grado heroico. El primero de este nivel que obtiene Suho. El anillo le da múltiples habilidades de camuflaje y sigilo. El sistema le avisa que ahora puede imprimir un nombre en el anillo. Suho, al verlo, sonríe. Se le ocurre un nombre, así bautizando al anillo como Kira. Gracias a esto el objeto podrá subir de nivel junto a él, aunque la experiencia se compartirá. El objeto está vinculado a Suho, por lo que nadie podrá usarlo más que él. Sus estadísticas serán compartidas con el portador mientras lo lleve puesto. Ahora sí que Suho ha obtenido algo grande. Analizando, nos dice que si logra obtener un objeto de un grado superior al heroico, será aún más fuerte. Está seguro de que gracias a esta habilidad podrá alcanzar más rápido a su padre.
De repente, cerca de la zona, alguien empieza a eliminar varias sombras. Suho lo nota enseguida. Desde un edificio una figura salta rompiéndolo todo. Al caer, nos revelan su imponente presencia. Es Yono quien vino hasta aquí tras ver un pilar negro en el cielo. Suho, al ver a aquel hombre imponente, se preguntó si acaso era una bestia mágica parlante. Estaba desconcertado hasta que el desconocido se presentó como maestro del gremio White Tiger. Suho ya había escuchado sobre él y sobre su peculiar habilidad de transformación. Yono olfatea el aire, notó en Suho un aroma a sangre y le exigió que revelara su identidad. Soy un cazador, respondió Suho con firmeza. Yono insistió en conocer su nombre. Cuando Suho se presentó, añadió que sabía que la asociación lo buscaba, pero era inocente. Yono, burlón, le reprochó que se mostrara tan abiertamente pese a estar en busca y captura. Él dice: dentro de mi gremio hubo consecuencias por culpa de ese polvo. Si dices ser inocente, ¿cómo lo demostrarás? Suho, tomando la garra con la que Yono lo apunta, pidió dejar ese asunto para después. Lo importante ahora era salvar a los civiles. Yono, sorprendido por esa respuesta, le preguntó si realmente comprendía la situación. Suho, decidido, respondió: un cazador siempre debe de salvar a la gente primero. Al ver esa mirada, Yono recordó su época como bombero. Un compañero le había enseñado que si dudaba un segundo, la gente aún con vida podía perderla. Siempre debía de actuar primero y en el proceso encontrar la mejor decisión. Con una sonrisa nostálgica, Yono carga a Suho y exclamó: ahora lo recuerdo. Con razón me sonaba tu nombre, el capitán siempre hablaba de ti. Así que eres el nieto de Song y Han. En un puente que da acceso a la ciudad, soldados discutían si serían capaces de contener a los prisioneros despertados. Algunos aseguraban que sus armas eran inútiles, pero no tenían más opción que seguir órdenes. Pero no notaban algo raro dentro de la ciudad. No está más alborotada. Mientras tanto, dentro de la ciudad, Suho y Yono arrasaban juntos contra los convictos. Su coordinación era impecable. Yono estaba sorprendido de que Suho, siendo invocador, mostrara tal poder como esperaba del nieto de ese hombre. Suho tampoco se imaginaba que su abuelo se llevara tan bien con el maestro del gremio White Tiger. Yono lo corrige diciéndole que lo llamara tío. Luego Suho comentó que ya habían causado bastante ruido tal como quería, pero temía que eso provocara que los presos se ocultaran. Yono explicó gritando como un maníaco que cuanto más mostraran su presencia, más difícil sería para los villanos actuar, pues así estarían alertas y sin tiempo de dañar civiles. Suho lo aceptó, aunque le parecía increíble que alguien tan impulsivo fuese el maestro del gremio. De pronto Yono cambió de tema y le preguntó si tenía novia. Suho lo negó y Yono, eufórico, comentó: excelente, mi hija está soltera. Si se casan al fin estaría aparentado con su abuelo. En paralelo, un helicóptero con cazadores de rango S se aproxima. Jin-chul felicitaba a Mio por su labor de evacuación. Al ver figuras obscuras preguntó si eran bestias mágicas, pero Mio no estaba segura. Entonces Taeyu, otro rango S, se lanzó desde el helicóptero decidido a eliminar tanto a presos como a las sombras. Jin-chul intentó detenerlo, pero fue inútil. Taeyu desplegó su habilidad, detectando y marcando a los enemigos antes de atacar sin piedad. Suho se preocupó. Yono lo calmó diciendo que ahora estaban acompañados por cazadores de rango S. Sin embargo, la alegría no duró. Taeyu, lleno de ira, identificó a Suho y lo culpó por la muerte de Miseon. Si no hubiera repartido ese polvo, él seguiría vivo, gritó lanzándose contra Suho. Pero Yono detuvo el ataque defendiendo al muchacho. Taeyu, furioso, no entendía por qué el maestro del gremio White Tiger apoyaba a un criminal. Para él lo que Dojin había dicho era verdad, Suho era un villano. Yono intentó razonar, diciendo que Suho fue el primero en ir a detener a los presos, pero Taeyu no escuchaba. Al final, transformado y liberando su aura, advirtió que tenía que calmarlo por la fuerza. Las auras de ambos chocaban violentamente, mientras Suho se debatía en qué hacer. En ese instante, un círculo de fuego rodeó la zona. Johnny y otros rango S habían llegado para controlar la situación. Suho quedó impresionado por la cantidad de poderosos cazadores presentes, mientras que Yono se mostró aliviado, dispuesto a explicar su relación con el abuelo de Suho para respaldar al prota, pero nadie lo tomó en serio, ni siquiera su hija, pues aquello no probaba nada. Yono apoyaba a Taeyu, no había razón para no arrestar a un fugitivo que traicionó la confianza de la asociación. La tensión creció. Taeyu advirtió a Yono que si no se apartaba, lo aplastaría. Jin-chul, en cambio, se colocó frente a Suho
Suho, como si lo protegiera, preguntándole: ¿puedes comprobar tu inocencia? Jin-chul tenía sus razones para ayudarlo. Él no sabía por qué recuperó sus recuerdos de otro mundo. Quizás Jinwoo sabía que algún día él dejaría atrás este mundo. Quizás los recuperó por el caos que ocurriría por el cataclismo, por la guerra que se avecina, y porque si no, Suho lucharía por completo solo. Suho, ante la pregunta de Jin-chul, estuvo a punto de contestar, pero John dice que esta no es conversación a tener en este lugar. Él dice que Suho ya tiene un historial de huida. Él enumera las faltas de Suho: registro falso, incursiones ilegales, huidas, conexión con el polvo estelar y la muerte de Miseon. Para John era suficiente motivo para arrestarlo. Taeyu gritó que era la única opción. Jin-chul pensaba igual, pero aún así estaba decidido a apoyar a Suho, incluso si perdía su reputación. Con voz firme declaró: Suho llegó antes que cualquiera y rescató al mayor número de civiles. Arrestarlo ahora sería injusto. John pensó que conoce desde hace mucho a Jin-chul y esta es la primera vez que lo ve tomar una mala decisión. ¿Acaso no ve que Taeyu está listo para exterminarlo en cualquier momento? ¿O quizás Jin-chul tenía una razón para ir tan lejos? Suho, liberando su poder, mencionó que no hacía falta pelear. Él comprobará su inocencia, pero será algo agresivo. Taeyu en automático atacó directo al hombro de Suho. Pero esto Suho ya lo tenía planeado. Él desde su pie le lanza algo a Taeyu. Esto no era nada filoso para dañarlo, sino una llave, la cual desbloquea todos los recuerdos de su vida en el anterior mundo, las cuales hacen que colapse. Beru se preguntó si acaso estaba intentando que todos recuperaran sus memorias. Él contestó que si hace eso, quizás al ver la era que vivió su padre, escuchen lo que tiene que decir. Para que eso pase, John igual debe de recuperar sus recuerdos. Suho se acercaba con su puño a John, quien intentó hacerlo cenizas. John confirma que Suho era peligroso. Lo que no esperaba es que este saliera de sus llamas directo a él. Suho quería alcanzarlo, pero fue detenido por dos patadas de Dojin y Mio, hiriendo a Suho, pero él había cumplido su cometido. Su llave había llegado a John, la cual igual desbloquea sus recuerdos. Por esto igual colapsa. Suho tirado dice que esto era todo lo que podía hacer, solo queda esperar. Mio no pensaba hacer eso, ella estaba a punto de atacarlo, pero Taeyu la detiene preguntando entre lágrimas ¿qué eran esos recuerdos? Sabe que esto no es una habilidad, ya que esto se siente como si hubiera recordado un recuerdo olvidado. El orgulloso John, igual entre lágrimas, jamás se imaginó que olvidaría algo así. Él pide por favor que les diga qué les hizo. Suho, aliviado, les dice que esos recuerdos son de antes de que ocurriera un reinicio. A lo que se refiere es que este mundo ha pasado por un reinicio, por eso es que pudieron llevar una vida normal hasta que ocurrió el cataclismo. John preguntó si acaso esto del reinicio estaba relacionado con Jinwoo. Suho, al ver el cómo John relacionó todo esto con su padre, elogió lo rápido que es para entender las cosas. Dojin, al escuchar padre, se sorprende. Suho le explica que no sabía nada sobre la vida que vivió su padre como cazador, pero lo que sí sabe es que siempre ha cargado con todo él solo. Incluso ahora mismo está deteniendo una invasión exterior y él igual ha estado luchando con el subordinado de dicho invasor. Taeyu y John no podían creer algo tan descabellado, pero de alguna forma lo entendían y creían sus palabras. Debido a los recuerdos, Jin-chul despejó sus dudas, afirmando que él igual hace mucho recuperó sus recuerdos, por ellos que pudo fundar tan rápido la asociación de cazadores. Todos quieren escuchar lo que Suho tiene para decir. Con esto dicho, Suho les explicó con detalle lo de los Itarim y su discípulo. Todos estaban impactados. Esta era información difícil de asimilar. Taeyu, al ver el terrible error que cometió al querer eliminar a Suho, se enoja consigo mismo. Por su lado, Jin-chul le preguntó a Suho el por qué no se los dijo antes. Suho confesó que pensaba que si revelaba su identidad se convertiría en una debilidad para su padre, así que decidió volverse más fuerte antes de eso. Taeyu preguntó si igual era un cazador que puede subir de nivel al igual que su padre. John, al escuchar un sí, rápidamente su mente se activó. Quiere reclutarlo a su gremio, quien le comentó que su madre en su anterior mundo igual era parte de su gremio. Estas palabras le hacían ilusión a Suho. No sabía que su mamá también era una cazadora. A la lejanía, Dojin observa, pensando que esto fue una buena jugada por parte del prota, ya que si hubiera sido más fuerte que él, habría actuado, pero el hecho que haya revelado su identidad significa que cree que puede hacerse fuerte más rápido que él. Ciertamente Suho es alguien decisivo y audaz. Una vez tomó una decisión, definitivamente la cumplirá. Debe de encargarse de él rápido. Espere y el siguiente fragmento no tarde tanto. Por su lado, Mio y yo no estaban confusos. Está bien que todo se aclaró, pero no entienden nada. Suho les dice que los entiende. Tiene una idea. ¿Por qué no les desbloquea a todos aquí sus recuerdos? Dojin sintió el verdadero terror. Sabía que estaba en problemas ya que él no poseía dichos recuerdos.
recuerdos. Yono estaba algo dudoso. Mio comenta que pese a que el mundo se haya vuelto raro debido al cataclismo, tal cosa como recuperar recuerdos de otro mundo le parece imposible. ¿No será peligroso? Yono, pese a las advertencias de su hija, confiaba en Suo, por lo que decidió igual recuperar sus recuerdos, tales que al igual que el resto lo hicieron llorar. Sintió nostalgia al recuperarlos. Por su lado, Dojin estaba algo preocupado, debido a que esa llave no funcionaría con él ya que no es de este mundo. Dojin estaba pensando en varias opciones, pero todas lo llevaban a su derrota, hasta que algo sucede. Suo, al intentar usar la llave en Mio, no recuerda nada, lo cual le parecía extraño a Suo. Beru comenta que así como esta chica, de seguro hayan personas que no puedan recuperar sus recuerdos. Mio al verlo preguntó qué era esa cosa tan débil, lo cual hace enojar a Beru. Suo pide que siga con su explicación. Beru comenta que hace 20 años en el mundo anterior ya existía la magia, pero en el presente mundo hace 20 años todo cambió, debido a que Jinwoo lo salvó de los monarcas. Les dio 20 años de una vida pacífica sin magia, ni puertas o portales, por lo que es probable que hayan muchas diferencias entre este y el anterior mundo, empezando con el ejemplo que Yono, a la edad en la que era cazador, aquí era bombero, y así hay cientos de ejemplos más. Otro más sería la existencia de Suo y Mio. Ellos nunca existieron en el anterior mundo, es por eso que ella no tiene recuerdos. Al ponerle la llave a Dojin igual comenta no recordar nada. Sí que se salvó, Por detrás Mio reclamaba a su padre el por qué no la crafteó junto a su madre en el anterior mundo. Jinchul se acercó a Suo preguntándole si no era maravilloso. Su padre les dio paz. En este mundo viven miles de vidas que no pudieron haber nacido en el mundo anterior, y en este viven sonriendo. Suo al oír esto pide algo a todos. Para que este mundo no sea invadido por el apóstol, pide su fuerza. Después de esto un par de días pasaron, donde se informa que el incidente en la prisión ya casi estaba por completo controlado. Solo aún no encuentran el 1% de los fugitivos. También se difundió que la gran mayoría de los supervivientes aseguraban que los habían salvado misteriosas sombras negras, y se descubrió que en realidad esa era la habilidad de Suo, quien había llegado antes que nadie a la crisis, y en medio de todo esto tuvo un redespertar. Tal noticia la veía un hombre corpulento, el hermano de Donsu, quien estaba lleno de ira. Por su lado, Suo, quien estaba en una reunión, al escuchar lo de su redespertar, les preguntó a todos qué clase de noticia falsa era esta. Jinchul respondió que lo habían discutido hace poco, y fue lo que decidieron decir a los medios. Y aunque el despertar pareciese algo raro, no era imposible por lo que la gente lo creería. Suo aclaró que no tenía intenciones de ocultar su poder, pero John le explicó que un ser irregular con crecimiento exponencial como él solo causaría confusión, pues cada persona lo juzgaría según su criterio, y su existencia generaría resentimiento y envidia. Él le recuerda que les dijo que tenía 3 objetivos, ¿no es así? Crecer lo suficiente para pelear junto a su padre, reunir cazadores capaces de luchar contra los dioses exteriores y derrotar al apóstol en este mundo. Y una vez logrado eso, irse junto a su padre que luchaba solo. Si realmente quería reunir todo el poder de este mundo para luchar contra los Itarim, no bastaría con recuerdos y nostalgia como ahora. Debía cuidar su imagen y aprender a influir en el corazón de la gente, en la dirección que deseara. Suo entendía, ya sabía que no bastaba con subir de nivel, que necesitaban que le prestaran sus fuerzas porque no podía hacerlo solo. Entonces le preguntó a John si darle esos consejos significaba que estaba de su lado. John no respondió primero, diciendo que al ser el nieto e hijo de personas que apreciaba, claro que estaba en su barco, pero más que eso sus acciones habían movido su corazón y que su gremio lo apoyaría sin importar qué. John también afirmó que no pensaba quedarse de brazos cruzados. Jinchul se alegró por esto, solo faltaba la respuesta de Taiyu, quien había permanecido en silencio. Él preguntó si de verdad había eliminado a Miseon. Suo respondió firme que sí. A partir de ahí Taiyu comenzó a lanzarle preguntas, aunque sabía en el fondo que Suo no tenía la culpa de lo ocurrido con Miseon. No entendía por qué preguntaba tanto, pero Suo sí lo sabía. En realidad quería saber cómo fueron los últimos momentos de Miseon, ¿no es así? Suo explicó que al final Miseon estaba sonriendo. Taiyu no podía creerlo, pero Suo admitió que aún no sabía por qué tenía esa expresión. ¿Era emoción o vacío por dejarlo todo? De esa última sonrisa solo sintió amargura, pero lo que sí entendió muy bien en su lucha fue que ese hombre jamás perdió su ser, ni siquiera al final. Le costaba admitirlo, pero Miseon había dejado una huella muy profunda en él. Al escucharlo, Taiyu sintió un peso menos encima y declaró que su gremio Reaper también estaba dentro. Jinchul pensó que la sinceridad del protagonista había movido el corazón de todos. Él no era Jinwoo, pero aún así había algo en Suo que lo hacía recordar al cazador en aquellos tiempos intensos, y esperaba con ansias lo que el futuro deparaba con Suo al mando. Entonces Suo se preparó para explicar el plan que seguirían, pero este quedó en suspenso sin revelarse, mostrando no solo las reacciones de todos, quienes no podían creer lo que escuchaban
escuchaban. Quizás la elección de Suo traería una tormenta de sangre a la asociación de cazadores. Más tarde vemos a Suo cumpliendo la misión diaria de entrenar junto a Hammock, de la cual como siempre recibió una recompensa. Hammock lo felicita ya que ahora realiza el entrenamiento sin casi morir. Suo le comenta que cuando inicia el día sin hacer el entrenamiento se siente algo pesado e incómodo. Ezil al ver al protagonista piensa que ha cambiado mucho, no solo físicamente sino también mentalmente. Suo les dice que tenía que irse, lo cual entristece a Grey y a Ezil, quienes se preguntan por qué se va tan rápido. Suo responde que de aquí en adelante estará cada vez más ocupado, ya que empezará a eliminar las mazmorras de tipo campo. Él explica que ayer tuvo una charla con los altos mandos de la asociación, donde les propuso algo. Con el afán de evitar que creen otra fábrica de polvo estelar, les pidió que lo ayudaran a eliminar todas las mazmorras de tipo campo en Corea. Tal propuesta les parecía imposible, ya que muchos gremios se opondrían. Sin embargo, al Jinchul proponer una condición, todos terminaron accediendo, por lo que a partir de ahora Suo tendrá que esforzarse mucho más. Antes de irse, Ezil emocionada preguntó si los llamaría para ayudarlo. Suo accedió, pero solo los llamaría cuando necesitara su ayuda. Tal respuesta desilusionó mucho a los chicos. Más tarde, en una mazmorra de tipo campo grado D, vemos a Mio, Dojin y a otros aventureros esperando a Suo afuera. Mio estaba muy confundida por las acciones de la asociación. Nunca se imaginó que le entregarían la propiedad de las mazmorras a un solo individuo. Además de eso, los llamaron aquí a cazadores de rango A y S solo para llenar los espacios y que todo se haga de forma legal. Un cazador llamado Sung Gyeon le menciona que Suo le intriga mucho, ya que él dijo que se haría cargo de atacar, minar y transportar él solo las cosas de la mazmorra. Para Mio todo esto era una exageración. De pronto empieza a temblar, señal de que la mazmorra había sido despejada, lo cual no podían creer los chicos. Apenas había pasado una hora desde que entró. Suo se acercó a todos junto a sus sombras disculpándose por la espera, pero explicó que se tardó debido a que minaron todas las piedras. Él dice que irán a otras 3 mazmorras más, por lo que deben de moverse rápido. Los chicos alucinaban por la eficiencia de Suo, mientras que Dojin lo miraba con enojo. Al mismo tiempo vemos a varios líderes de gremio caminando. John se preguntaba si de verdad era buena idea darle todas las mazmorras de tipo campo que poseen, ya que son una fuente muy grande de dinero y materiales. John no le dijo que en verdad que sí era la encarnación de la codicia, y le recuerda que si los Itarim los conquistan y destruyen todo, las mazmorras ya no tendrían ningún valor. Con esto dicho, John menciona sentirse sorprendido de que quien más posee mazmorras, Taiyu, fuera el que más apoyó a Suo. Taiyu responde que más que nada lo hace porque no quiere que aparezca otra fábrica de polvo estelar. Hará cualquier cosa por deshacerse de lo que dejó a Miseon en ese estado. John comenta algo que ha estado pensando desde que recuperó sus recuerdos. ¿Qué pasaría si los invasores del mundo exterior son de la misma raza que los monstruos de aquel entonces? Los llamados monarcas. John no sintió miedo tan solo al recordar sus batallas, a lo que Jinchul les dijo que no se preocuparan de más, ya que después de todo eso es algo que ellos no podrán evitar, pero Suo sí. Aquí Jinchul recuerda su reunión con Suo, donde John le decía que despejar todas las mazmorras de tipo campo sería prácticamente imposible, debido a que se opondrían varios gremios. Además, existe una gran posibilidad de que muchos de ellos no posean recuerdos del pasado, así como todos en esta sala, y aunque les cuenten que puede suceder una invasión del mundo exterior, duda que les crean. Jinchul comentó que se le ocurrió una manera de persuadirlos. Él cuenta que existen cazadores de nivel nacional. Uno es Thomas Andrew, de Estados Unidos. Otro es Liu Shikan, de China. Y el otro es Siddharth Bashan, de la India. Su poder individual es tanto que incluso podrían enfrentarse contra toda una nación. Gracias a eso, muchos cazadores se sienten atraídos por su poder y los respetan mucho. Está seguro de que si Suo se convierte en un cazador de nivel nacional o incluso lo supera, podrían persuadir al resto de gremios para que le entreguen las demás mazmorras. Suo estaba dudoso pero firme. Respondió que dentro de un mes se convertirá en un cazador de nivel nacional. Volviendo al presente, Jinchul les dice que ahora era su momento de luchar. Al abrir una puerta vemos una sala con una mesa redonda en medio y a su alrededor varios líderes de distintos gremios, reunidos aquí por el caso del cazador Suo. Mientras tanto, en una mazmorra de tipo campo, Suo Gion y Mio
niños seguían asombrados de que Suho pudiera limpiar por su propia cuenta varias mazmorras en un día. Comentaban que eso no era lo más asombroso, sino que sentían que su maná crecía cada vez más cada que limpiaba una mazmorra, sí que realmente puede subir de nivel. Por su lado, Suho pensaba que la métrica para medir el rango de maná son los puntos de maná. Él menciona sentir que puede usar de mejor manera la autoridad de las sombras, señal de que está progresando. Beru le preguntó si no quería que comparara su maná con el tal Dojin para ver qué tanto ha crecido. Suho respondió que no, porque ya lo sabía. Dojin parece ser que sintió como Suho se medía con él, porque se alejó rápidamente. Más tarde, Suho, al volver a su humilde y muy humilde mansión, notó algo extraño. A la lejanía alguien miraba la foto de su familia y comentaba que quería encontrarse con él para hacerlo pasar por lo mismo que lo hizo pasar. Lo estaba esperando con ansias. Oh, este hombre era Dongso, quien estaba aquí para vengar al bastardo de su hermano. Suho, al verlo, lo reconoció al instante, ya que Jinchul ya le había hablado sobre él. Le dijo que existen rumores de que él fue quien organizó todo el desastre de la prisión Hisan para sacar a su hermano, y como Suho era el hombre que solucionó el problema, estaba seguro de que sería su objetivo, por lo que le pide que pida ayuda en cuanto se lo encuentre, ya que es uno de los rango S de Corea más fuertes. En el presente, Suho sin miedo le preguntó a qué vino, a vengar a su hermano. Pues qué pena, él no fue quien lo eliminó, sino ese tipo Taesi. Dongso no podía creer que supiera sobre Taesi. Él le dijo que no vino a vengar a su hermano, sino que solo estaba enojado de que saboteara sus planes. Suho serio le pide ir a otro lugar para que su pelea no dañe a los civiles, lo cual Dongso no quiere. Suho da un puñetazo en la pared, lo cual hace que las alarmas de su casa suenen. Él explica que esta es una alarma que su tío sobreprotector instaló, por lo que si no se van de este lugar en 5 minutos, será rodeado por múltiples cazadores. Dongso, lleno de ira, aceptó. Ellos se fueron a unas obras donde Dongso se mostró sorprendido de que no huyera, por lo que lo de su redespertar era verdad. ¿Acaso ahora es alguien de rango S? Suho respondió que no lo sabía, aún no lo evalúan, pero dejando eso de lado preguntó dónde consiguió el polvo estelar. Dongso, confundido, preguntó si acaso lo quería. Esas cosas son difíciles de conseguir después de lo que pasó, lo cual hizo pensar a Suho que no consiguió el polvo estelar por el apóstol. Dongso dice que solo los débiles dependen de sustancias para aumentar su poder, y viendo que cree que podrá con él solo por su redespertar, le enseñará una lección. No todos los rango S son iguales. Suho, al sentir su poder, sabía que era más fuerte que Miseon. Jamás ha luchado con alguien de ese nivel, por lo que ahora era momento de comprobar su fuerza. Suho se lanzó. Dongso, con un pisotón, sacó un pilar de piedra que dio de lleno contra Suho, y después, recargando su puño con varias piedras mágicas como anillos, le dio un puñetazo. Suho no podía tomarse ni un respiro. De un momento a otro tenía nuevamente enfrente a Dongso, quien con su pie Suho esquivó y con una patada lo golpeó, la cual parecía haberle hecho daño, pero Dongso dijo que no le hizo ni cosquillas. Dongso lo empezó a moler a golpes mientras gritaba lo superior que era. Suho pensaba que podía sentir la diferencia de fuerza entre ellos, pero no se comparaba a sus yo de la mazmorra. Al estar distraído, Suho se tropezó, lo cual le dio la oportunidad a Dongso de insertarle un gran puñetazo. Pero no fue el único que acertó un ataque, sino también Suho, quien le clavó su daga en la muñeca. Por su lado, Beru le preguntó a Suho si se encontraba bien. Él respondió que acababa de comprobar que ahora mismo no puede enfrentarse sin ninguna de sus habilidades a un rango S. Él admite que le encantaría invertir sus puntos de habilidad en fuerza para aplastarlo, pero necesita utilizarlos en otra ocasión, por lo que se pondrá serio. Oh, él empieza a liberar su poder, equipándose de pies a cabeza con armamento de las sombras, cada una de grado raro y una heroica. Suho farmea más aura que su padre y le dice a Dongso que luchará contra él con todo su poder. Él le respondió que si acaso creía que poniéndose todas esas porquerías le ganaría. ¡Mocos! Dongso, al ver esa aura y esa sombra, recordó algo del otro mundo, cuando era la puti
Cuando Jinwoo lo volvió sombra y lo nombró Creed debido a su codicia. Al recordar a esa persona sintió el verdadero terror. Por su lado, Suho, quien es un poco más humilde que su padre, pensaba que esta apariencia que lleva ahora mismo no es su estilo, por lo que la hace invisible y solo deja los guantes. Mientras tanto, Dongso estaba en una crisis mental, teniendo recuerdos de otro mundo que lo inundaban de miedo. Él se preguntaba qué era eso que veía, ¿alucinaciones? O más bien, ¿recuerdos de alguien? No, son recuerdos suyos. Recuerda muy bien el nombre de aquel hombre que lo miró por debajo de sus hombros. Era Sun Jinwoo. Suho se preguntaba cómo es que sabía el nombre de su padre. Beru le respondió que al parecer Creed ha recuperado sus recuerdos del mundo anterior. Él explica que este hombre no se llevaba muy bien con su padre, por lo que eventualmente sufrió el destino de todos aquellos que se llevaron mal con su señor. Fue eliminado y convertido en sombra. Suho preguntó si acaso se podían recuperar los recuerdos sin la llave de las sombras. Beru respondió que es posible, ya que pasó lo mismo con Jinshul. Dongso, al unir los hilos, se percata de que Suho debe de ser el hijo de Jinwoo, lo cual lo hizo preguntarse por qué ese monstruo no actúa como cazador. ¿Acaso hay algo que se lo impide? Él se lanza y mientras descarga su ira con Suho, piensa que pese a que Suho tiene la misma habilidad de sombras que su padre, aún es un novato, por lo que es su oportunidad de vengarse. Él recuerda muy bien cómo era servir a Jinwoo como esclavo, algo humillante, y como pago por eso le arrebatará a su hijo. Suho, cubriéndose, le preguntó qué tanto le asustaba. Mientras lo atacaba, Suho le hizo unos rasguños y después, sacando distintas armas, lo atacó. Dongso no podía creerlo. Suho de repente se volvió más fuerte. Aquí Suho piensa que con la amplificación de estadísticas proveniente de los objetos de las sombras, sumando al mecanismo de invocación que le permite llamarlas directamente desde las sombras, sin siquiera abrir su inventario, puede usar todo eso para luchar y cubrir su falta de fuerza. Dongso es cortado múltiples veces. Él no puede creerlo, está sacando armas a voluntad. Ni siquiera Jinwoo tenía una habilidad así. Mientras tanto, Beru piensa que puede sentir a Suho creciendo incluso en medio de la batalla. No solo su nivel, sino también sus tácticas e inteligencia en combate, las cuales no pueden ser medidas de forma normal. Piensa que no pasará mucho para que pueda verlo luchar junto a su padre. Dongso, después de ser cortado y al ver a Suho, percibe la sombra de un monstruo, Jinwoo, lo cual lo frustra. Él se lanza de manera violenta, destrozando el edificio donde se encuentran. Mientras cae, piensa que Suho era más fuerte de lo que esperaba. Por ahora necesita escapar para recuperarse. Esto para Dongso no era huir, sino prepararse para eliminarlo definitivamente en el futuro, y de manera inteligente. Podría emboscarlo mientras está en su vida cotidiana o amenazarlo con su gente cercana. ¡Oh! El pequeño monstruo está encima suyo. Suho lo había atravesado con su daga. Dongso, pese a su estado, preguntaba si acaso lo haría su esclavo también, pues no lo permitiría. Se resistiría todo lo que pudiera para eliminarlo a él y a su padre. Suho le respondió que ese sueño era demasiado codicioso, ya que si ni siquiera pudo contra él, con su padre ni siquiera podrá arrodillarse, pero puede intentarlo, aunque no sabe si siquiera podrá imaginarlo. Lo último que pudo hacer Dongso fue gritar el nombre de Suho, ya que fue eliminado. Suho sube de nivel y su fuerza aumenta. Él no se imaginó que Dongso recuperara los recuerdos de ese mundo y se pregunta si acaso era por el odio que sentía hacia su padre. Le pregunta a Beru si deberían de convertirlo en un soldado de las sombras. Él respondió que como sombra eso era un gran honor. Suho nos explica que convertirse en una sombra es como un castigo, ya que luchas incluso después de morir. Comenta que cada soldado de sombra posee una voluntad propia, pero en el caso del equipamiento de sombra solo sus habilidades quedan incrustadas en él, como si el alma se desvaneciera, dejando atrás únicamente el karma aferrado al cuerpo. Con esto dicho, toma una decisión y lo hace surgir. El problema es que la extracción falla, y no una sino dos veces, por lo que solo le quedaba un intento, lo cual enfureció a Beru. ¿Cómo se atrevía a resistirse a su joven señor? Suho se acercó hasta el cuerpo diciéndole que se resistiera todo lo que quisiera. A él no le importaba nada de lo que sintiera, ya que no tenía intenciones de entender a un villano como él. Solo quería su fuerza y se la quitaría a la fuerza. ¡Surge!
A las afueras de la construcción donde estaba Suho, John y Jinshul habían llegado después de oír la explosión. Jinshul quería darse prisa, ya que esta zona estaba cerca de la casa de Suho, y además en su casa había un golpe en la pared, por lo que estaba preocupado. Al llegar a la zona, se encontraron con un Suho confundido por su llegada. Jinshul preguntó quién fue el intruso que activó la alarma de su casa. Al escuchar que fue Dong-su lo suponían, pero ¿qué pasó con él? Suho les dijo que todo había acabado, que lo había derrotado. La prueba, el equipamiento de sombra que le dio, un guantelete de grado heroico. Más tarde, en el centro de medición de Maná, mucha gente esperaba para revisar su grado como cazadores. Un chico salió muy desanimado debido a que era un rango D. Un hombre que esperaba, al ver esto, pensó que ya habían salido 4 de rango E y 2 de rango D, por lo que tenía un buen presentimiento. Siente que puede alcanzar un rango alto, le basta con un rango A o B. Su turno iría después del siguiente chico, el cual es Suho. Esperaba que también fuera un fracaso al igual que los demás. Al final, el hombre fue el fracaso, solo llegando a un rango E. Por su lado, Suho era un redespertado de rango S, o así lo anunciaban todos los reporteros, quienes están eufóricos por Suho. Mientras tanto, en lo alto de un edificio, Jinshul le mencionó al resto que tal como lo propuso, Suho llegó veloz al rango S. Aunque yo no esperaba, siente que pronto será un cazador de rango nacional. Con esto hecho, era hora de pasar al siguiente paso, recorrer todas las mazmorras de tipo campo en Corea, unir a todos los gremios restantes y eventualmente a los cazadores de todo el mundo. Pensar que tienen que hacer todo esto sin Jinwoo, no pueden imaginar cuánto tardarán. Yono menciona que mientras ellos y Suho trabajen en esta área, el apóstol no los dejará avanzar. Jinshul comenta que pese a que se haya vuelto ilegal el polvo estelar, este sigue evolucionando y expandiéndose. Es como si conocieran todos los movimientos de la asociación, lo cual los hace pensar que se está escondiendo cerca de ellos, por lo que a partir de ahora el número de personas en las que pueden confiar se debe de reducir aún más, ya que su enemigo parece ser más astuto de lo que pensaron. Por su lado, Dojin, quien observaba a lo lejos a Suho, desaparece. Él se dirigió hasta una puerta de mazmorra, donde a los que controla por la fe eliminan a un monstruo. Dojin, con tan solo decir que se detuvieran, terminaron y se arrodillaron frente a él. Dojin nos dice que después de lo de Miseon, los cazadores de rango A ya no pueden resistirse a su fe después de consumir el polvo estelar. El único problema es que no está lo suficientemente refinado como para que los de rango S se vuelvan creyentes. Además de este problema, desde que Suho se convirtió en un cazador de rango S, ha empezado a mostrarse más al público, reclutando a otros gremios. Ahora mismo Suho quiere jugar con él a la conquista de territorio, un juego en el cual el bando que tenga más despertados poderosos gana. Actualmente, como Suho tiene a varios rango S de su lado, conseguir creyentes en Corea es casi imposible. Se pregunta y si decide no continuar con su juego de conquista y decide enfrentarlo, ya podría ganarle. Debido a su tasa de crecimiento imposible de medir, siente que incluso con todos sus creyentes juntos puede que no le gane. En eso comienza a pensar en el cuarto fragmento. Nos dice que se desvió de su objetivo, el cual era obtener la autoridad de las sombras, y en cierto punto comenzó a centrarse en Suho. Quiere ganar su juego y para eso, con el cuarto fragmento, cuando llegue el quinto fragmento los hará suyos. Aquí interpreto que en lugar de entregar sus recuerdos y fusionarse con el quinto fragmento, obteniendo otra conciencia, planea simplemente absorberlos. En eso una chica lo llama a lo lejos, agradeciendo a los cielos por encontrarse con él ya que perdió a su grupo. Ella, amable, le pidió unirse al suyo, pero Dojin, sin una pizca de amabilidad, la eliminó. Dojin se da cuenta de que esa chica que eliminó no era alguien normal, por lo que le dice al cuerpo que este portal era del gremio Reaper y que no cualquiera podría entrar en él, por lo que le pregunta quién era. En ese momento de la cara de la chica empiezan a salir distintos insectos. Mientras estos empiezan a tomar forma, de ellos sale la voz de una chica quien le dijo que no era nada amable el cazador Dojin, o más bien el apóstol de Itarim. Dojin, a la defensiva, le volvió a preguntar quién era. La chica, en su forma original, contestó que era Arsha y que estaba aquí para hacerle una propuesta. Dojin preguntó cómo sabía sobre él. Ella le contestó que mientras investigaba sobre el origen del polvo estelar, conoció a Miseon, quien era
era el distribuidor. En el proceso de investigación descubrió el origen de alguien llamado el Apóstol de Itarim. Y claro que Mi-seon no le dijo nada sobre él, sino que se enteró gracias a sus insectos, que se especializan en reunir información. Do-jin los cortó y sus subordinados también cortaron a Archa, pero no le hicieron nada ya que esto tan solo era un clon. Ella le preguntó si acaso tenía miedo de que revelara su identidad, pues no debía, ya que estaba aquí para ayudarlo, y para demostrarlo le dio un pequeño regalo. Mejoró los fragmentos de polvo estelar que circulaban por ahí, el cual incluso podría lavar el cerebro de un rango S. Do-jin al ver el polvo pensó que las llamas de los quemanieblas contenidas dentro del polvo estelar son más poderosas y a la vez más estables, lo cual era sumamente complicado de lograr. Archa le propone algo a cambio de que ella le proporcione este polvo estelar mejorado. Necesita su ayuda para derrotar a Suho y al monarca de las sombras. Do-jin pregunta por qué lo ayuda si es un invasor que viene a conquistar este mundo. Ella evade la pregunta, lo cual lo enoja y le dice que si quería ayudarlo pudo haberse puesto en contacto con él mientras Mi-seon aún estaba con vida. Archa le respondió que a las chicas no les gustan los que cuestionaban cualquier mínima cosa. Depende completamente de ella de qué lado está. ¿Acaso no es obvio que escogerá el lado que más le beneficia? Archa confiesa que es descendiente de un monarca al igual que Suho, pero ha llegado a la conclusión de que no pueden coexistir. Do-jin preguntó si acaso tenía poderes iguales a los de Suho. Ella respondió que no poseía dichas sombras, pero tenía otro poder. Ahora le pondrá un ejemplo. En eso el monstruo que supuestamente había derrotado a Do-jin se levantó y se lanzó hacia él, pero Archa, utilizando el poder de su plaga, lo fulmina. Archa, como descendiente de la plaga, también podía hacer esto. Ella le preguntó qué le parecía el trato. Si se aliaban ambos podrían salir muy beneficiados de esto. Después de unos minutos ella salió de la mazmorra, donde se encontró con dos personas, una chica que la admiraba mucho y un hombre muy callado a lo lejos. Archa pensaba que Do-jin accedió más fácil de lo que pensó a cooperar con ella, pero bueno, ¿a quién le importa? El sistema debe de tener una razón para darle esa misión. Oh, Archa también tiene el sistema, el cual parecía un error. Este le decía que para convertirse en monarca debía deshacerse del monarca de las sombras, pero primero debía de cumplir ciertos requisitos. Al parecer ya llevaba 3 misiones cumplidas y esta era la cuarta, la cual consistía en aliarse con el apóstol. Archa le dice a sus aliados que no quedaba mucho para que ellos, los descendientes, se convirtieran en verdaderos monarcas. Más tarde el clan Flame fue a proponer una misión a cierto cazador llamado Lee Eun-seok, cazador de rango S independiente, quien no se ve muy bien, parece cansado y deprimido. Él les dice que ya se los ha dicho muchas veces, no participa en incursiones de rango A o superiores. Los reclutadores le dijeron que era un desperdicio de sus habilidades. Si se unía a ellos estaban seguros de que Eun-seok no los dejó terminar, diciendo que no le importa que le digan. No estaba dispuesto a aceptar tal riesgo. Los reclutadores le preguntaron si acaso no era fácil para él manejar una mazmorra de ese rango. Eun-seok respondió que todos los días tiene pesadillas de ser comido por bestias mágicas. Al describir cómo es eliminado por ellas, tiembla del miedo. Les cuenta que es alguien que tiembla con tan solo ver a las bestias mágicas, por lo que se preguntaba qué sentido tenía que fuera un rango S. Después de eso los reclutadores se marcharon. Eun-seok miraba por la ventana recordando sus pesadillas con terror. Ojo, abro paréntesis. Por lo que estuve leyendo, algunas personas del otro mundo o línea temporal que Jinwoo salvó quedan con cicatrices en el alma. Esto se manifiesta como miedo inexplicable, sensación constante de peligro, ansiedad extrema frente a portales, monstruos o poder mágico, reacciones instintivas sin saber por qué. Y esto les pasa más que nada a cazadores que sufrieron un destino fatal. Tal es el caso de este cazador y de Dongso. Siguiendo con la historia, cuando los reclutadores van saliendo del departamento, ven subir por las escaleras a Do-jin, lo cual los desconcierta. Él, sin siquiera tocar la puerta, entra al departamento de Eun-seok, a quien no le sorprende ya que los de su gremio tenían fama de ser groseros. Aún así, que simplemente entrara sin permiso era excesivo. Do-jin le explica que vino porque había oído de un cazador que se asusta ante las bestias mágicas. Eun-seok se preguntó si acaso vino a buscar pelea. Al ver que Do-jin se acercaba, Eun-seok desató su poder advirtiéndole que si no quería ser frito por sus rayos se alejara. Oh, Do-jin en
en un pestañeo se puso frente a él y le colocó su fragmento estelar, diciéndole que no se preocupara, no tendría que por qué pelear con ninguna bestia. Mientras Dojin espera que el fragmento que implantó surte efecto, piensa que la futura batalla entre estos descendientes de monarcas son nuevas variables que cambiarán el flujo de la situación. Todos están tan concentrados en la invasión extranjera que parece que no se han dado cuenta de las grietas que se están formando, por lo que se asegurará de hacer buen uso de estas, refiriéndose a la aparición de Archa. Por otra parte, en una sala de controles donde monitorean aviones, un piloto informó su latitud y ubicación. Preguntando si por su altitud podía caer nieve, el monitor respondió que obviamente no, ya que por encima de las nubes no podía haber nieve. El piloto no podía creer lo que oía, ya que frente a él estaba nevando. Al alzar su vista, divisó un portal. Los monitores no podían creer lo que escuchaban. El piloto desesperado informó que aterrizaría de inmediato, porque si no se estrellarían. De pronto la llamada se corta, dejando al monitor en shock. Mientras tanto, en una mazmorra, vemos a unas bestias siendo cortadas. ¿Por quién? Por Suo, quien estaba estrenando sus guanteletes. Él se quejaba de que nuevamente se le olvidó activar la habilidad de Crit. Suo piensa que puede sentir cómo sus estadísticas aumentan cuando equipa a Crit, y se pregunta si su sombra aumenta de nivel, quizás pueda alcanzar la fuerza de un nivel nacional. Dejando eso de lado, Suo, al ver que los mineros ya terminaron, pensó que era momento de irse antes de que la mazmorra se derrumbe, pero antes quería convertir a sus sombras en objetos, ya que si las deja como soldados de sombra, estos desaparecerán en un día. En cambio, si los convierte en objetos, puede tenerlos permanentemente. El problema es que su almacén está lleno, por lo que tirará las cosas de bajo rango y volverá a crear objetos con los soldados a los que les quedaba poco tiempo. Suo libera su habilidad. Al hacer esto, su habilidad creación de sombra sube de nivel, y al subir aumenta la probabilidad de crear objetos de alto grado. Al ver esto, Suo empieza a crear más objetos, notando que realmente tienen mejor rango. Él empieza a revisar si le tocó algo bueno y se lleva una gran decepción, ya que aunque le salió algo de grado heroico, no era algo que necesitara sino otros guanteletes, los cuales eran peores que los suyos, por lo que decide almacenarlos por el momento. Al salir de la mazmorra pensó que gracias a que la asociación convenció a más clanes, puede seguir deshaciéndose de las mazmorras de tipo campo. El problema es que aún no han encontrado ninguna otra fábrica de polvo estelar, lo que lo hace preguntarse si acaso prefirieron actuar antes y se adelantaron. De repente el teléfono de Suo comienza a sonar. Era la asociación de cazadores, estaban realizando una convocatoria de emergencia, solicitando que fuera a la sede lo más pronto posible. En la sede, todos los líderes de los gremios principales se reunieron por el tema de la mazmorra que apareció por encima de las nubes. Entre todos había dos caras nuevas. Uno era Park Jong-soo, el único de rango A allí, y el otro era Ma Dong-wook, cazador de rango S. Taeyu preguntó si acaso iban a discutir sobre quién sería el propietario del portal. Dong-wook sonriente dijo que este sería suyo. Luego empezaron a hablar sobre el reciente reclutamiento de Taeyu a su clan. Dojin, a quien pese le ofrecieron de todo, no se quiso unir a ellos. Esto hizo a que Dong-wook se preguntara cómo lo logró. Taeyu fue sincero, él se acercó voluntariamente. Esto deprimía a Jon, ya que Taeyu tuvo mucha suerte. En eso, Suo llega bastante agitado, disculpándose por la tardanza. Jong-soo y Dong-wook al verlo se sorprendieron y automáticamente se levantaron acercándose a él y ofreciéndole unirse a su gremio. Suo rechazó la oferta con una sonrisa, diciendo que aún no tenía planes de unirse a nadie. Esto los deprimió. Suo, al darse cuenta de que en la sala era el único sin gremio, se preguntó si debería de crear uno para ayudar a reclutar a otros cazadores. En ese momento llegó Jinshul, quien con expresión seria agradeció a todos su presencia y explicó la situación. Hace poco había aparecido un portal en los cielos, el cual fue visto primero por un avión lleno de pasajeros que, por desgracia debido a la magia alrededor, se estrelló. En cuanto se enteraron de la existencia del portal, mandaron a unos cazadores de rango A para medir la magia del mismo, la cual superó con creces los niveles de rango A, lo que significaba que estaban ante un portal de rango S. Suo pensaba que este era el primer portal de rango S que aparecía. Al ver la expresión de aquellos que recuperaron sus recuerdos del otro mundo, los ve paralizados, llenos de miedo, lo cual lo hace preguntarse si ese tipo de portales eran tan peligrosos. Suo intentó darles ánimo diciendo que juntos podrían lograrlo, pero los ánimos seguían igual, a lo que Beru, mostrando la cara, respondió que no. Incluso si unen fuerzas no serían más que comida de hormigas en comparación con lo que se encuentra dentro de un portal de esa magnitud. Dong-wook, al ver a Beru, sintió el verdadero
terror. Al parecer las grietas de su alma recordaban al terrorífico Beru. Suho le dio un golpe a Beru diciendo que no los asustara y volviera a esconderse. Beru respondió que él sabía más que nadie sobre esos portales, ya que el jefe de la puerta de rango S en el mundo anterior era él. Suho confundido se preguntaba si acaso en el pasado Beru era una bestia capaz de infundir tanto temor incluso a cazadores de rango S. Todos al ver a Beru notaron que su apariencia era similar a la hormiga que invocaba Jinwoo. Beru lo afirma y empieza a intimidarlos, diciendo que ahora que saben quién es deberían de postrarse ante él. Suho le da un golpe diciendo que ellos son sus aliados. Beru se disculpó, como no había sentido esta superioridad desde hace tiempo, se emocionó de más. John se preguntó si acaso con esta invocación no podrían limpiar por completo el portal de rango S. Suho le respondió que no, ya que Beru perdió todo su poder. Ahora mismo es alguien inútil. Por su lado, quienes aún no conocen los acontecimientos del otro mundo no entienden lo que pasa, por lo que John le pide a Suho que recupere sus recuerdos, ya que una experiencia vale más que 1000 palabras. Así Suho sacó su llave y desbloqueó sus recuerdos, quienes al recordar todo entendieron la situación en la que se encuentran y sintieron el mismo temor que todos en la sala. Jinchul menciona que para que ocurra una ruptura de mazmorra deben pasar 7 días desde la aparición del portal. Si eso ocurre, los daños serán catastróficos. John dice que debido a la altura en la que se encuentra el portal, si ocurre una ruptura de mazmorra, las bestias que salgan deberían de ser eliminadas por la caída, ¿no? Jinchul le respondió que la asociación ya investigó esto y desgraciadamente la mazmorra está bajando poco a poco. A este ritmo, cuando se produzca la ruptura de mazmorra, han calculado que se ubicará en la superficie, justo en el centro de Seúl, por lo que no les queda más remedio que despejarlo. Yo no estaba preocupado, ya que se supone que ahora mismo deberían de estar preparándose para enfrentarse a los Itarim. Además de eso, piensa que viendo cómo Suho derrotó a aquel rango S, más pronto que tarde superará a todos en esta sala. Si esto continúa así, solo serán un estorbo para él. Siente una terrible impotencia por no poder ayudarlo, la misma que sintió con Jinwoo. No solo yo no se sentía así, sino todos en la sala, ya que la última vez que se enfrentaron a una catástrofe similar, solo Jinwoo pudo conquistar una mazmorra de rango S. Suho nota la tensión en la sala, a lo que Beru le comentó que no se sienta mal. Después de todo, cuando Jinwoo lo derrotó, él era bastante más fuerte de lo que Suho es ahora. Esto hace que Suho se pregunte si acaso era imposible que él ganara con lo que hay detrás del portal, o al recordar su travesía por la mazmorra de cambio de clase, pensó que lo imposible para él no existe. Suho piensa que todos aquí sienten la ausencia de su padre, pero no es momento para eso. Si siguen así, solo fracasarán. Habrá algo que solo él pueda hacer que su padre no. Tiene que pensar en algo. En eso le llega una misión que dice: moviliza todo lo que el jugador pueda para despejar el portal de rango S. Suho sabe lo que significa que el sistema le dé esto como misión. Significa que hay una posibilidad de lograrlo. De repente Suho siente un toque en el hombro, como si su padre lo estuviera guiando desde los confines del universo. Suho siente como si el sistema le estuviera diciendo que la respuesta está dentro suyo. A Suho se le ocurre algo. Le pregunta a Yono si él también era un tipo luchador, al igual que él. Al escuchar un sí desde sus sombras, comienza a sacar los guanteletes que hace poco obtuvo, los cuales le acerca a Yono, diciendo que esto quizás pueda ser la respuesta a la situación actual. Con esto dicho, todos se dirigieron a un portal de rango B, lo cual tiene muy confundidos a todos, ya que Suho puso a Yono a cazar bestias mágicas con esos guanteletes. Jinchul le preguntó el porqué de esto. Suho respondió que estaba poniendo a prueba el equipo que creó con su habilidad. Jinchul, sorprendido, preguntó si acaso su habilidad no creaba invocaciones al igual que la de su padre. Suho respondió que es similar pero un poco diferente. A diferencia de su padre, que tenía un ejército de sombras que no desaparecían, sus soldados desaparecen en un día. Él no puede hacer lo que su padre hace. Sin embargo, hay algo que sí puede hacer. Su habilidad creación de sombras usa a los soldados para crear equipo de sombras. Entre ellos, ciertas piezas de equipo de sombras pueden subir de nivel y puede aplicar las estadísticas que tenían cuando eran soldados a sus portadores. John, quien escuchaba la conversación, se acercó diciendo que si lo que mencionaba era cierto, el portador de dicho objeto, entre más bestias cazara, más fuerte se volvía, ¿no? Suho respondió que podía hacer, lo único que no sabía era si los objetos podían subir de nivel con otro portador que no fuera él. Mientras tanto, Yono, mientras peleaba, pensó que esos guanteletes superaron sus expectativas. En el momento en el que se los equipó,
equipo aprendió una habilidad de forma natural. De repente Suho notó algo, el guantelete había subido de nivel. Tal cosa también lo notó Yono, sintiéndose más ligero. Suho les dice a todos que en estos 6 días que quedan, lo dará todo para crear equipo que se adapte a cada uno de ellos. Superarán ese portal juntos. Todos al escuchar esto se acercaron emocionados, haciendo peticiones para que creara objetos que los volvieran más fuertes. Por su lado, Jinchul pensaba que la habilidad de Jinwoo era perfecta. Él no necesitaba la ayuda de nadie. En cambio, el poder de Suho está diseñado para liderar a otros. Para ellos, quienes no pudieron ayudar en el mundo anterior, el poder de Suho es la esperanza de volver a luchar. Su sueño aún estaba bastante alejado, pero le encantaría poder luchar junto a Jinwoo en el campo de batalla. Por otro lado, en una mansión en la playa, la secretaria de Thomas, Andrew, se acercó a él para recordarle si no tenía algo que hacer. Le recordó que después de encargarse del gremio Ashura, dijo que iría a Corea. Thomas lo recuerda e iría a conocer a Suho, pero aún no, ya que la fruta no está lo suficientemente madura como para cosecharse. Lo que quiere decir es que no conseguiría nada yendo a Corea en este momento, ya que después de dar un escarmiento al gremio Ashura, la imagen pública del gremio se volvió a limpiar. A eso se suma que Suho tuvo un redespertar, por lo que ir a Corea no le beneficia en casi nada. La chica le preguntó si acaso no quería vengar a Radolf. Él respondió que no quería eso, solo quería hacer sufrir a Suho para asegurarse de que la muerte de Radolf tuviera un gran valor. La recepcionista le dio una tablet diciendo que este era el momento. Ella le contó sobre la aparición del portal de rango S. Debido a eso, los coreanos están solicitando la ayuda de cazadores de varios países. Thomas, sonriendo, dice que la fruta ahora sí maduró. Le ordena a la chica que informe que su clan ayudará y que prepare su jet privado, ya que van directo a Corea. Dice que hará que paguen muy caro el precio de la muerte de Radolf. Por otro lado, Suho le entregó un objeto a Jon, el cual se llama Antorcha y es de grado heroico. Esto le dio ánimos, ya que si sube de nivel mientras caza bestias, se volverá más fuerte. Él le dice a Suho que escuchó que está ayudando a muchos cazadores. ¿Acaso no se está esforzando demasiado? Suho intentó negarlo, pero su voz y el temblor lo delataron. En verdad estaba agotado. Esto lo sabía muy bien Beru, ya que Suho estuvo todo el día cazando bestias para crear estos objetos heroicos, y además, hace poco hizo la misión diaria de Hammoud. Solo ha estado reponiendo su aguante mediante pociones. No ha tomado ni un descanso durante 2 días. Al verlo así, Jon pensó que debía de esforzarse por todo lo que hizo Suho. En eso, Suho dice que ahora irá a la asociación a entregar estos guanteletes a Jinchul. Jon quiere acompañarlo, ya que también tiene un asunto en la asociación. Se reunirá con Thomas, Andrew. Al llegar a la sede, ven a muchos hombres fuera de una sala. Jon supone que son miembros del clan Scavenger que lidera Thomas. Jon le pide a Suho que espera afuera. Suho, al ver a los Scavengers, los mira con mala cara por su mala experiencia con Radolf. Jon entró a la sala donde Jinchul presentó a Jon y a Thomas. Jon, al verlo, pensaba que era un hombre bastante imponente. Con esto dicho, la charla comenzó. La secretaria comentó las condiciones para que el gremio Scavenger cooperara con la incursión. La primera era que debían de rechazar la ayuda de otros países, y la segunda condición es que ellos debían de llevarse el 80% de lo que hubiera en el portal. Jinchul estaba algo indignado, esto era tiranía. Thomas se burló y dijo que si la asociación había solicitado ayuda a otras naciones, significaba que no podían limpiar la mazmorra de rango S solos. ¿Acaso no era una oferta razonable? Jon pensaba que parecía que solo vino a amenazarlos. Jinchul le explica a Thomas que la razón por la que pidieron ayuda era porque no pudieron medir la dificultad de la puerta. Además, ¿acaso no sabe que hace poco aparecieron 2 cazadores de rango S? Pero de todas formas daba igual, las condiciones que pone son ridículas, por lo que rechazan su ayuda. Thomas les preguntó si sabían lo que pasó en el incidente de la mazmorra de Egipto. Les contó que ellos perdieron a un compañero de élite, Radolf, además de a otros miembros. Explicó que no solo su clan había ido a esa mazmorra, sino que también estuvo el gremio Ashura y un grupo de cazadores coreanos. Después de eso, muchos clanes empezaron a ver al clan Scavenger como un clan de bajo rango. Para restaurar su reputación fue hasta el gremio Ashura, y después de darles una lección, descubrió
descubrió el nombre del líder del grupo coreano, el cual era Suho, quien al parecer está involucrado con la muerte de Radol, por lo que si no aceptan su oferta, tendrán que compensarlo por los daños que le han hecho a su clan con la vida de ese chico. Otra forma de solucionar todo esto es que el cazador conocido como el cazador definitivo lo detenga, refiriéndose a John. John pensaba que tenía que controlarse, ya que ya tenían suficientes problemas como para agregar al gremio Scavenger a la lista, por lo que se quedó callado, pero quien no lo hizo fue una voz afuera de la sala enfurecida por todo lo que escuchó. Todos los del gremio Scavenger intentaban detenerlo, pero Suho entró como sin nada con muchos hombres encima. Thomas estaba enfureciendo, mientras que los otros dos estaban preocupados por la actitud de Suho. Suho se disculpa diciendo que ya lo regañarán más tarde, y mientras se quita a los hombres de encima, le dice a Thomas que el gremio Scavenger debería de hacer una oferta que realmente les permita llevarse el 80%. Le propone esto: quien reclame las recompensas del portal primero, se lo lleva todo. Si el gremio Scavenger de verdad es superior a ellos, entonces apoderarse de más del 80% de los recursos antes que ellos debería de ser fácil, ¿no? Los otros dos voltean a ver con terror a Thomas, ya que este se levantó y con una sonrisa macabra le preguntó a Suho qué haría si decide aplastarlo como un insecto ahora. Suho firme le dijo que entonces su gremio se iría con la mala reputación de venir hasta aquí solo para armar un escándalo, además que le da la confianza de pensar que perdería contra él. Thomas está enfurecido y las auras de ambos chocan. Más tarde, cuando las cosas se calmaron, Jinchu le explica que hay un gran problema para asaltar la puerta, ya que está ubicada en el espacio aéreo. Si toman un avión y entran, no hay forma de escapar de la mazmorra después de completarla, ya que los dispositivos electrónicos no funcionan dentro de las mazmorras, por lo que cuando la puerta descienda será su oportunidad. Cuanto más se acerque el colapso de la mazmorra, más baja estará la puerta y podrán verla gradualmente con sus propios ojos. En ese momento, los cazadores estarán junto con un cazador capaz de pilotar un avión. Usarán dispositivos de seguridad para aterrizar dentro de la mazmorra. Derrotarán al jefe en un solo día y luego regresarán de forma segura por la puerta, cuando ésta esté más cerca del suelo. Para muchos en la sala era un plan bastante riesgoso. ¿De verdad podrían derrotar al jefe de un portal de rango S en un solo día? Thomas interrumpe a Jinshul diciendo que no siga, ya que los de su gremio no irán con ellos, irán aparte. Jinshul le gritó que esta era una incursión peligrosa y que debían de unirse por seguridad. Thomas respondió que ellos fueron quienes propusieron una competencia entre gremios y que tendrían que luchar por los recursos dentro de la mazmorra. Por otro lado, preguntó dónde estaba Suho. ¿Acaso no vino por miedo? Jinchul, al escuchar ese comentario, pensó que, como se imaginaba, Suho se ganó la mala voluntad de Thomas. Después de lo ocurrido ayer apenas si lograron separarlos. Si no fuera por su secretaria Laura, que contuvo a Thomas, no sabe qué hubiera pasado. Dojin le dijo a Thomas que Suho estaba en medio de una incursión, lo cual hizo pensar a Thomas que el prota era un novato, que se estaba esforzando de más y no cuidaba su condición. Thomas preguntó a Dojin quién era. Ellos se presentaron y Thomas, al ver la amabilidad de Dojin, le dijo que parecía alguien bastante prometedor, a diferencia de ese de Suho, por lo que le dice que puede contactarlo si quiere trabajar junto a él. Lo tratará mejor de lo que lo tratan ahora. Cambiando de tema, Thomas dice que decidan quién entrará primero a la mazmorra, lanzando una moneda. Scavenger será cara y la Asociación de Corea será cruz. Él lanza la moneda y sale... Más tarde, Dojin se reunió con Arsha, quien le comentó que escuchó que se uniría a la incursión al portal. Esto enoja a Dojin, quien le recordó que ya le había dicho que no lo siguiera vigilando. Ella le respondió que se enteró por mera casualidad mientras vigilaba a Suho. Él ha estado haciendo incursiones día y noche con una sola cosa en mente: vencer a Thomas. Gracias a eso ni siquiera se ha percatado de ellos. Arsha le propone algo: ¿por qué no se acerca a Suho y después de que se vuelvan amiguitos, lo traiciona? Dojin no entendía muy bien eso de hacerse su amigo para que bajara la guardia, por lo que rechazó la idea. Arsha, cambiando de tema, le comentó que ellos también entrarán al portal. ¿Por qué? Pues porque fueron ellos quienes lo crearon. Dojin, sorprendido, preguntó si acaso crearon un portal artificial. Arsha respondió que al usar la habilidad de Pia pueden crear portales. Por desgracia, su habilidad no es estable y es por eso que el portal está bajando poco a poco. Esto le da una idea a Dojin. Él preguntó si acaso era capaz de abrir un portal al espacio exterior.
anterior, Arsha respondió que no. Incluso los monarcas no eran capaces de algo así, y le advierte que si de casualidad te está codiciando a Pia, revelará su identidad a Suo. Dejando eso de lado, ya que él también entrará al portal, ¿por qué no cooperan? Dojin respondió que su objetivo es otro, el cual es Thomas Andrew, a quien quiere volver un creyente. Arsha está sorprendida de que después de obtener ya un rango S, apunte ahora a un cazador nacional. Aunque bueno, mientras entorpezca a los cazadores que entren al portal, está bien. Dojin estaba por irse diciendo que esperaba que no se sabotearan entre ellos. Antes de irse, Arsha preguntó si no iba a preguntar por qué crearon un portal. Dojin le respondió que no le importaba. Además, al ver que no habló sobre ello, no debe de estar segura de convencerlo para que coopere. Arsha, al escuchar esa respuesta, estaba segura de que jamás podrían llevarse bien. Al salir, Pia le preguntó a Arsha si de verdad estaba bien aliarse con ese apóstol. Si invaden el mundo, no saben qué podría pasar. Además, su cuerpo se deterioró mucho al crear ese portal a la fuerza. ¿En verdad el sistema es para ayudarlos? Oh, Arsha molesta le preguntó ¿cómo se atrevía a dudar del sistema si gracias a él pudo progresar y crear ese portal de rango S? El sistema los está ayudando y gracias a él se convertirán en monarcas. Ella, abrazándola, le dijo que no debía de dudar del sistema, ya que incluso gracias a él fue como pudo encontrarla, vagando sola en la grieta dimensional. Si siguen así podrán ser verdaderos monarcas. Pia, llorando, se disculpó por dudar del sistema. Arsha, sonriente, abrió el sistema y vio la sexta misión, la cual decía que después de abrir la puerta de rango S, debían de localizar dentro de esta la heredera de la escarcha y luego reclutarla. Después de esto, el tiempo pasó y el día de la incursión llegó. Tomás le comentó a Laura que para esta incursión se usarían cazadores de rango B o superiores como mineros, lo cual deja en claro a qué se enfrentan. Le pregunta si sabe qué significa que esta crisis esté ocurriendo. Ella le preguntó si acaso ve un significado más allá del dinero y el poder. Él respondió que sí, poniendo un poco de romanticismo en sus palabras. Dijo que lo que se necesita en un tiempo de crisis es un héroe. En situaciones como esta es cuando un héroe nace. Laura le pregunta si pensaba ser un héroe. Él respondió que si le pagan bien lo sería. En eso, como si el destino lo llamase, apareció Suo. Thomas le dijo que no sabía si ya se lo habían dicho, pero ellos entrarían primero, así que estaría en una gran desventaja desde el inicio. Suo solo respondió que pensará en esto como una ventaja para él. Thomas le preguntó a Laura cuántos días habían pasado desde que conocieron a Suo. Ella respondió que 3 días, lo que impactó a Thomas, ya que sentía como si Suo hubiera cambiado por completo su aura desde entonces. Por su lado, Suo, al ver de cerca el portal, pensó que al mirarlo sentía un nivel de peligro completamente diferente comparado con otros portales. En eso, John junto con los demás aparece, preguntando por qué llevaba esa cara. ¿Acaso no creía que pudieran con los Scavengers? Suo respondió que no pensaría eso ni por un segundo. Con esto dicho, la incursión comenzó. Cada quien con un objetivo, todos tenían sus razones, incluso los insectos. Pero lo que ocurrió después no entraba entre los planes de Suo. Su avión había explotado y estaba tirado en medio de la nieve. Regresemos un momento antes de entrar al portal. Suo iba pensativo y muy estresado. Dojin le preguntó si algo le inquietaba. Suo le respondió que solo estaba algo preocupado de que el gremio Scavenger se quedara con todo. En verdad no podía creer que todo se haya decidido por un volado. Dojin le dijo que no tenía caso estar ansioso. Eso no cambiaría el hecho de que entrarían después de ellos. Suo le respondió que tenía razón, aunque por dentro seguía preocupado. Jono también se unió a la conversación diciendo que se tranquilizara, ya que los Scavenger no tenían un equipo de minería aparte, refiriéndose a sus sombras. Por su lado, Dojin pensaba que podía sentir algo viniendo de Suo en comparación con la semana anterior, y no solo él sino todos los cazadores allí se sentían más poderosos. ¿Acaso es por las armas que les dio Suo? En eso Suo le habló, diciéndole que ahora que lo recuerda, él no le dio ningún objeto. Suo sacó un objeto que hace poco obtuvo, el cual le quiere dar como agradecimiento por dejarlo ir en el incidente de la prisión Hisan. Esto hizo saltar las alarmas de Dojin, quien le comentó que escuchó que este objeto estaba hecho con sus sombras. Esto no invadiría su privacidad, ¿verdad? Suo lo negó rotundamente. Sin embargo, si le incomodaba llevarlo, podía no aceptarlo. Dojin recordó lo que le dijo a Arsha sobre hacerse su amigo y luego traicionarlo, por lo que aceptó el objeto. John les dice a todos que se concentren, ya que estaban por entrar al portal. Al hacerlo, ven una gran montaña
montaña de nieve, lo cual los asombra. Esta mazmorra era demasiado grande. En eso, las hélices del avión dejaron de funcionar, por lo que John, quien ya sabía que esto sucedería, les pidió a todos que se prepararan en sus cápsulas para descender. Antes de eso, John les dice que actualmente su objetivo es la limpieza de esta mazmorra. Sin embargo, la formación de este grupo se convertirá en su punto de apoyo para la próxima guerra que se avecina. Todos respondieron emocionados que sí. Por su parte, Dojin pensó: así que este grupo planea pelear con nosotros, pues no se los dejará fácil. Dojin, usando el cazador de rango S que controla la electricidad, hace explotar el avión. Esto lo vio Thomas y otro cazador, quien al ver a Thomas avanzar le preguntó si no los ayudarían. Él respondió que no, además casi todos son rango S, eso no les hizo nada. Con esto dicho, es hora de entrar en combate. Por su lado, Suho, quien estaba tumbado, tenía muchas preguntas sobre la explosión. Pensaba que esta los había separado a todos. Lo bueno es que todos están a salvo. Esto lo sabe ya que los objetos de sombra que llevan encima están intactos. Suho sacó sus invocaciones preguntándose si acaso debería de reunirlos a todos. Al meditarlo un momento, se dio cuenta de que esa era una mala idea, ya que así el gremio carroñero se les adelantaría y ellos se quedarían atrás. Además, está seguro de que John los reunirá por su cuenta, sumando a que todos son cazadores expertos. No cree que su ayuda le sirva de mucho, por lo que decide ir por su cuenta. Suho, al ver una gran montaña en forma de media luna, supone que por ese lugar se encontrará el jefe, así que esa será su dirección. Oh, de pronto el suelo explota. ¿Por qué? Pues porque había unas bestias escondidas. Suho, con la habilidad de destrucción de sus guanteletes, se lanza, destrozando al primer gigante de hielo. Esto apenas comienza. Por otro lado, encima de la montaña en forma de media luna, dentro de esta hay una sala con una estatua enorme, donde una niña habla llamándolo abuelo. Ella le pregunta cómo vivirían de aquí en adelante, ya que Chacha tarde que temprano se irá de la aldea, y cuando ese momento llegue, ella será la más vieja allí, por lo que tendrá que liderar a todos. ¿Acaso podrá hacerlo sola? La chica nos cuenta que cuando todos los adultos desaparecieron y solo quedaron los niños, un mensajero de los cielos descendió, montado en un dragón que parecía una sombra, el Wyvern. Ese día fue cuando conoció a Chacha, una chica rubia y hermosa que los guió, y gracias a ella pudieron resistir las amenazas de las tierras nevadas. Ella se volvió alguien indispensable para el pueblo, pero siempre hablaba del mundo del que venía, lo cual la inquietaba, ya que estaba segura de que tarde o temprano Chacha se iría. Cuando ese momento llegue, ella tendrá que hacerse responsable de todos. En eso escucha un ruido. Un gigante de hielo se abalanzó sobre ella. No podía creer lo que hacía una bestia aquí. La chica de manera veloz esquivó su ataque y se dispuso a eliminarlo, pero entonces una sombra de un gigante de hielo le dio un puñetazo a la bestia. Esto la confundió porque se atacaban entre sí. En ese momento escuchó a alguien hablar. Suho, quien no se imaginaba que el gigante escaparía. Al verlo, la chica se lanzó, ya que por culpa de ese hombre, el gigante salió de su hábitat y llegó hasta allí, así que por el bien de su campo nevado, tenía que exterminarlo. Suho detuvo su fuerte patada y le preguntó si también era un monstruo. Ella se alejó de manera veloz. Suho se bajó de su gigante algo preocupado, pensando que ese elfo de hielo se veía muy joven. Se preguntaba por qué tenía que aparecer una bestia mágica con forma de niño. En eso ella desaparece y se pone detrás de él, sacando sus dagas. Suho de manera veloz la inmovilizó y le dijo que la verdad no quería eliminarla, que si prometía no atacarlo la dejaría ir. Claro, si es que lo entendía. La niña, llorando, le pidió perdón y que por favor no la elimine. Tenía que regresar con sus hermanitos. Ella se puso a llorar mucho. Suho, mientras buscaba algo en su tienda, Beru le dijo que cada vez se volvía más aterrador, incluso como para hacer temblar del miedo a una chiquilla. Cada día lo admiraba más. Suho encontró algo en el sistema para contentar a la niña. Lo sacó y, acariciándola, le pidió que comiera este chocolate para tranquilizarse. Después de eso se calmó y le explicó por qué estaba en esta zona. Luego ambos se presentaron. La niña se llama Circa. Ella, al escuchar el nombre de Suho, no sabía cómo pronunciarlo por más que lo intentara, por lo que lo cambió por Jojo y le preguntó qué hacía por aquí. Suho le respondió que era un cazador que limpia mazmorras. Vino con sus compañeros que se separaron. La chica preguntó a qué se refería con cazador. Suho, para que lo entendiera, le explicó que es alguien que lucha para proteger a los humanos. Circa, ilusionada, le dijo que eran iguales, ya que ella también caza, aunque en su caso lo hace para proteger a sus hermanos menores. Suho preguntó: ¿menores? Ella respondió que es el elfo de hielo mayor en su aldea y que antes de que
Chacha llegara, ella era quien se hacía cargo de todos. Suho preguntó quién era Chacha. Ella, al contarle sobre ella, lo hacía con mucha ilusión. En verdad la quería mucho. Al describirla dijo que era alguien calientita y súper abrazable. Al seguir escuchándola, Suho dejó volar su imaginación, pensando que se refería a una mantícora. También llegó a la conclusión de que Chacha no es el jefe de la mazmorra, ya que el hecho de que Chacha cayera del cielo de la nada significa que apareció después de que la mazmorra se formó. Con esto dicho, Suho se dispone a irse. Circa lo detiene diciendo que él no para de sacar cosas deliciosas, por lo que está segura de que si va con ellos, la aldea no tendría que volver a preocuparse por la comida. Suho se disculpa, pero tiene cosas que hacer. Circa, al ver que no podrá hacer que vaya con ella, saca su daga diciendo que si es así, no tiene opción. Ella se disculpa, pero si es por el bien de sus hermanitos, incluso eliminará a quien la ayudó. Está segura de que si se lleva esa habilidad que él tiene, incluso si Chacha se va de la aldea, sus hermanos jamás pasarán hambre. Suho, partiendo su daga, le dice que nota lo desesperada que está. Sin embargo, él también lo está. Cualquiera que se interponga en su camino ha decidido que acabará con él, sin importar quién sea. Así que si aún insiste en intentar detenerlo, le dejará muchas provisiones. Este actuar sacó de onda a Circa, con quien Suho se disculpa, pero tiene a alguien muy importante esperándolo, por lo que se despide. Sin embargo, a Suho le preocupa que esta niña esté sola en la montaña, por lo que le implanta una sombra por si se encuentra con algún percance en el camino. Circa le grita preguntando por qué no la elimina. Suho le respondió que si lo hiciera no podría vivir en paz, ya que ella ahora mismo está en una situación donde necesita que la protejan, pero pese a eso ella se esforzará por el bien de sus hermanitos. En verdad le encantaría ayudarla más, pero es lo máximo que puede hacer. Cuando se separan, Circa se dirige a su aldea. En el camino pensaba que Suho era alguien difícil de entender, pero era un adulto de buen corazón. Lo sentía parecido a Chacha. Frente a ella se acerca una mujer que quería preguntarle algo. Esta es Archa, quien le dice que buscaba algo y que quizás podría contestar a sus preguntas. Circa, al verlo, se preguntó si acaso eran camaradas de Jojo. Archa no sabía de qué hablaba. Ellos buscan al heredero del monarca de la escarcha. ¿Sabe dónde podría estar? Circa se pregunta si acaso con monarca de la escarcha se refiere a su abuelo. Archa, al unir los hilos, se percata de que esta joven es la sucesora del monarca de la escarcha. Circa no sabe de lo que habla. Pese a eso, Archa, de forma diabólica, le contó que ellos también eran herederos de los monarcas, al igual que ella, seres destinados a convertirse en monarcas. ¿Acaso no le gustaría convertirse en un monarca junto a ellos? Circa, al ver la mirada de esa mujer, sabe que no es alguien de buen corazón ni camarada de Jojo, por lo que mientras se marcha, le respondió que no sabía de qué hablaba y que además tenía cosas que hacer. Archa, al ver que no entendía por las buenas, decidió ir por las malas. Con sus insectos destruyó todas las provisiones que le dio Suho y la inmoviliza. Archa dice que la misión solo decía que necesitaban a la descendiente, así que no hacía falta persuadirla con palabras. Quizás esto sea algo brusco, pero le ordena que se comporte y se convierta en su compañera. Mientras tanto, en algún lugar, Jon junto con un par de cazadores luchan contra unos monstruos de nieve gigantes. Dongwook elogió a Jon por su fuerza, ni siquiera tuvieron que hacer nada. En eso un monstruo de nieve está por atacarlo, pero él con su escudo de sombra se cubre y con su habilidad forma de gigante destruye su brazo de nieve. Gongso aprovecha esto para lanzarse por detrás y con ayuda del objeto de sombras en su torso, destruye al monstruo. Estaba sorprendido por poder enfrentarse a las bestias de un portal de rango S, sí que el entrenamiento especial que hicieron después de obtener los objetos de Suho les vino muy bien. En eso aparece Yono junto a Mio y Gion. Todos llevan objetos de sombra menos el pobre Gion, a quien por falta de tiempo no le dieron uno. Yono le menciona a Jon que el gremio Scavenger se está adentrando cada vez más en la mazmorra. Jon pensaba que debían de darse prisa, lo que hizo que preguntara a Yono qué pasaba con los demás cazadores. Él respondió que no se preocupara. Suho, debido a su preocupación con el gremio Scavenger, se debió de adelantar y debe de estar actuando solo. Los restantes tres que son del gremio Reaper, por lo regular actúan por su cuenta, así que lo más probable es que también se estén adelantando para no perder tiempo, por lo que si siguen avanzando está seguro de que se encontrarán con ellos. Deben de seguir adelante, ya que actualmente sus oponentes son del gremio Scavenger y un cazador de nivel nacional. Mientras tanto, Thomas sigue avanzando. A lo lejos, en una montaña, Dojin aparece, pensando que por fin encontró su objetivo. Piensa que si logra obtener un cazador de nivel nacional, eventualmente podrá obtener a
más rango cese y así usar todas las cartas que tiene en la mano para iniciar la guerra. O también puede sacrificar a unos cuantos para crear un milagro. Dojin saca un fragmento estelar apuntando directo a Thomas, pero alguien aparece diciéndole que, aunque esto sea una competencia, no le gustaría atacar a alguien de otro gremio. Taiyu le dice que como maestro del gremio no puede pasar por alto sus acciones. ¿Qué hace aquí en vez de unirse a los demás? Dojin intenta mentir diciendo que cayó cerca del gremio Scavenger y los ha estado siguiendo desde hace un rato, pero Taiyu sabe que le está mintiendo, ya que lo ha estado observando desde el momento en el que aterrizaron. Además sabe que él causó la explosión del avión usando la habilidad de Euncio. Dojin se queja, no pensó que se daría cuenta. Está pasando igual que con Miseon. Todo habría salido tan bien si tan solo se hubiera quedado callado. Taiyu estaba confundido, mientras Dojin pensó que quizás no era de nivel nacional, pero igual le servía. Euncio, que en un instante se puso detrás de él y... Al mismo tiempo Arsha sacó un cristal verde, diciéndole a Circa que una vez esto esté en su cuerpo, no habrá necesidad de este tipo de charlas inútiles. Arsha le da la piedra a un 100 pies. Circa no sabía lo que pasaba y en su desesperación pidió ayuda a Chacha o a su abuelito. La piedra estaba cerca, sin embargo, de Circa salió una sombra sosteniendo al 100 pies. Circa sabía que esta invocación era de Suo, al igual que Arsha, lo cual era malo. Además, no le quedaba nada de ese fragmento estelar verde y no quería luchar actualmente con Suo, por lo que aunque eso signifique desafiar su contrato con Dojin, se llevarán a la chica y huirán rápido. Arsha le deja este trabajo al otro descendiente de los monarcas, Granga. Circa pensaba que esta vez no sería descuidada, en esta ocasión los eliminará. Granga se pone frente a ella y le da un pequeño golpe para inmovilizarla. La sombra, intentando defenderla, levantó su puño. Sin embargo, Granga era un hombre monstruosamente fuerte, quien con un solo hachazo destruyó a la sombra, asombrando a sus compañeros. Archa estaba feliz de capturarla. ¿Oh no? Desde un barranco alguien saltó hasta su dirección, lo que los puso alerta. Papá había llegado. Preguntando a dónde se llevaban a la niña, Circa al ver a Jojo se puso feliz. Suo atacó con una fuerza de otro mundo a Granga. El choque generó una explosión. Esto lo aprovecharon Pia y Archa para correr. Pia preguntó qué harían. Archa respondió que abriera un portal rápido. Ella le explicó que con sus insectos ha determinado las habilidades de Suo y que no podrá derrotar a Granga fácilmente. No era así, ya que con una voz que infunde miedo, Suo les preguntó a dónde iban. Él había derrotado a Granga desde el primer golpe, dejándolo inmóvil de los brazos. Circa, al ver el aura de Suo, estaba aterrada. Él exige que devuelvan a la niña. Archa se quejaba, ya que Suo estaba avanzando más rápido de lo que pensó. Al ver a Circa gritar tanto, la desmayó con uno de sus insectos, lo cual preocupó a Suo. Ella respondió que no pasaba nada, solo la mandó a dormir. A la descendiente del monarca de la escarcha. Suo, al oír esto, no puede creerlo. ¿Acaso ella era una descendiente? Supone que para que sepan que ella es una descendiente significa que... Les pregunta si acaso eran supervivientes de la guerra entre los monarcas. Arsha respondió que se podría decir que nacieron gracias a la guerra entre ellos. Ellos también son herederos de los monarcas. Suo tiene detrás a Granga, quien lo ataca. El protagonista no puede creerlo. Se supone que lo dejó prácticamente manco. Arsha vuelve su brazo en una anaconda, quien recargando lo ataca, generando una gran explosión. Ella le dice a Granga que lo ayudará, ya que necesitan darle tiempo a Pia para que abra una puerta. En eso, la misión de herederos de los monarcas del sistema de Suo se actualiza, apareciendo todos los herederos con signos de interrogación, menos los que ya conoce. En total son 8 monarcas. Suo jamás imaginó encontrar aquí a todos los herederos. Beru felicita a Suo, ya que tenerlos a todos aquí le ahorrará mucho tiempo. Suo le preguntó si acaso creía que accederían tan rápido. Beru le contestó que entonces los obligarán. Granga se acercaba a gran velocidad, pero Suo no le dio tiempo ni de acercarse, cortándolo múltiples veces. Arsha saca de su espalda 100 pies y los lanza. Suo los esquiva, preguntándose si era un atacante a distancia. De pronto Archa sonríe, ya que Pia, abriendo portales, hace que los 100 pies ataquen por detrás a Suo. Suo, al ver cómo Archa felicita a
Pia supone que esa es su habilidad. Suho sabe que está en problemas, ya que además de que atacan en conjunto, por más que ataque a Granga, este no cae. En eso alguien le habla a Suho. Es Cecil quien quiere salir a ayudar junto con Grey, lo cual Suho no quiere ya que aún no están al nivel. Cecil sigue insistiendo, quiere ayudarlo, ya que son sus aliados. Suho, mientras se cubre, abre un portal, de donde salen los chicos acercándose a Arsha, quien se pregunta quiénes son. Ella los ataca desde los suelos, lo cual preocupa a Suho, pero Cecil responde que estarán bien mientras se cubran. Ella se siente mal de que Suho se enfrente solo a enemigos tan formidables. Ahora sabe por qué casi nunca recurre a ellos, porque intenta protegerlos debido a la gran brecha de poder. Cecil y Grey se fusionan, uniendo fuerzas mientras grita que eso la frustra mucho, lo cual impresiona a Suho. Cecil, emocionada, dice que esto no es todo. Ella usa su habilidad de expansión demoníaca, con la cual casi atraviesa a Archa. Cecil no pierde el tiempo y se lanza con su tridente hacia ella. En ese momento aprovecha para destransformarse, y Grey, poniéndose detrás, corre hasta Circa. Pia pensó que la atacaría, pero Grey simplemente la rodeó y agarró a Circa. Cecil le informó la situación a Suho. Ahora solo debía de cubrir a la niña. Suho elogió lo bien que lo hicieron. Combinando sus habilidades de vínculo, las controlan muy bien. Archa se preguntaba si acaso esa habilidad de vínculo era algo exclusivo de su sistema. ¡Qué fastidio! Cecil es atravesada. Esto deja en shock a Suho, mientras Archa menciona que como el sistema no habla sobre ellos, significa que el sistema decidió que no los necesita como aliados, así que los eliminará. De pronto Granga pasa encima suyo, y antes de que Archa pueda reaccionar, Suho con una velocidad inhumana le arrebata de sus garras a Cecil. Suho sacó una poción y se la dio a Cecil, quien se disculpa pese a su estado. Suho le respondió que no pasaba nada. Luego le dijo a Grey que se la llevara junto con Circa a la mazmorra. Cuando Granga se recupera, se pone detrás de Archa, quien le da una orden a Pia. Ella le responde que ya está hecho, que memorizó el portal. Le dijo que quizás pague un precio enorme por invocar ese portal, ya que es uno único, pero si es por ella haría lo que fuera. Archa les ordena a los dos que traigan de vuelta a Circa, así que ellos entraron. Suho le dice que por lo que escucha ella también puede ver el sistema. ¿Acaso está usando el sistema que su padre, el monarca de las sombras, creó? Ella respondió que no, su sistema es por mucho superior al suyo y se nota por el simple hecho de que su sistema le informó dónde estaban los herederos. Suho, al oír esto, se siente aliviado de que su padre no le haya dado el sistema a alguien como ella. Archa le dice que está muy tranquilo, no vio que sus aliados entraron a su dominio. Suho le respondió que no le importaba. Archa se preguntó si acaso los abandonó, sí que era igual a su padre que lo hace todo solo. Él respondió que no los abandonó, ya que no debía de preocuparse por ellos. De pronto Suho desaparece e invoca una daga y la ataca, diciéndole que mejor debería de preocuparse por ella. Mientras tanto, Circa despierta viendo de frente a Grey, gruñendo para que los otros dos no se acerquen. Una voz aterradora quiere hacerle una pregunta a los dos intrusos, y dependiendo de cómo le respondan, decidirá si eliminarlos o dejarlos vivir. Hammoud, con una aura aterradora, les preguntó si acaso fueron ellos los que lastimaron a su compañera. Fin de la segunda temporada. Si llegaste a esta parte del video, comenta: ¿quién farmea más, Aura, Suho o Jinwoo?